¿Qué harías si tu marido te azotara 20 veces por otra mujer? Es una pesadilla que ni siquiera quieres imaginar. Pero aquí hay una mujer que tras sufrirlo todo, hizo una sola llamada a su padre multimillonario. Papá, tienes 3 días para arruinar su empresa. Cuando la primera vara de avellano se estrelló contra mi espalda, mi cuerpo entero se quedó rígido. Un dolor agudo, como una quemadura, se deslizó como una serpiente venenosa desde mi omóplato hasta la cintura. Mi suave pijama de seda se rasgó, dejando una horrible marca roja sobre la piel. Mateo, ¿te has vuelto loco? Retrocedí tambaleándome, chocando contra el jarrón de cristal que adornaba la mesa de centro del salón. El jarrón cayó al suelo y se hizo añicos, exactamente como nuestros 7 años de matrimonio. ¿Que si me he vuelto loco? Los ojos de mi marido estaban inyectados en sangre. Su traje, carísimo y recién comprado, desprendía el perfume de una mujer desconocida. Toda la empresa se ríe de mí. Me ven como un idiota controlado por su esposa porque no paras de registrar mi móvil y seguirme a todas partes, Inés. El segundo golpe de la vara me alcanzó en el muslo, y caí de rodillas por el dolor. Aquella odiosa vara nos la había regalado su abuelo cuando nos casamos. Una tradición familiar de una casa noble venida a menos, dijo. ¡Qué ironía tan trágica! En su momento, pensé que era una costumbre entrañable y pintoresca. Yo solo quería saber, intenté decir, ¿por qué llevas 3 meses llegando a casa de madrugada? Traté de levantarme, pero el tercer y cuarto azote cayeron sin piedad. Mis brazos se llenaron de vergajos sangrientos, como una cruel pintura abstracta. ¿Todavía te crees la princesita del grupo Valdivia? Mateo me miró con desdén, torciendo la boca en una mueca de asco. Mi padre rompió relaciones con el tuyo hace mucho tiempo. Sin mí, no eres absolutamente nada. El quinto golpe iba dirigido a mi cara. Instintivamente, levanté el brazo para protegerme, y la punta de la vara dejó un surco de sangre en mi antebrazo. El dolor nubló mi vista, pero apreté los dientes y contuve las lágrimas. No le daría a esa basura de hombre la satisfacción de verme débil. 7 años, mi voz temblaba violentamente. He vivido contigo en un piso minúsculo en Lavapiés, comiendo pasta barata, pidiendo dinero a todos mis amigos y familiares para ayudarte a empezar tu negocio. Mateo Ruiz Herrera, ¿así es como me lo pagas? Su expresión pareció vacilar por un instante, pero enseguida se tornó aún más feroz. ¿Ahora te haces la víctima? Todavía me sirves para algo. Desde el sexto hasta el 20º azote, conté cada golpe de dolor que caía sobre mi cuerpo. Extrañamente, cuanto más me dolía el cuerpo, más clara se volvía mi mente. Mis ojos, antes ciegos de amor, finalmente veían la verdadera naturaleza de este hombre. La marca de pintalabios en su corbata, el perfume ajeno en su camisa y todas las noches de los últimos 6 meses que había pasado fuera con la excusa de las horas extra. Cuando cayó el último latigazo, yo ya estaba en el suelo, como un trapo abandonado. Mateo, respirando con dificultad, arrojó la vara y se ajustó la corbata desordenada. Reflexiona sobre lo que has hecho, dijo con frialdad, y no vuelvas a poner a prueba mi paciencia. El portazo retumbó en mis oídos, casi rompiéndome los tímpanos. Me quedé tumbada sobre el frío suelo de mármol, en un charco de mi propia sangre. Hace 7 años, por él, renuncié a una fortuna de cientos de millones de euros y rompí lazos con mi padre. 7 años después, en este lujoso ático que habíamos construido juntos, él me golpeaba hasta dejarme cubierta de moratones por otra mujer. Con un esfuerzo titánico, me di la vuelta y miré el techo alto. La lámpara de araña de cristal emitía una luz suave que iluminaba mi cuerpo herido. ¿Otra ironía más? Esa lámpara la había elegido yo misma el año pasado para celebrar la salida a bolsa de InnovaCore. Mi móvil estaba en el sofá, a unos 5 metros. Esa distancia me pareció un maratón. Avancé centímetro a centímetro, arrastrándome, dejando un espantoso rastro de sangre tras de mí. Cada movimiento hacía que las heridas de mi espalda ardieran como el fuego, pero tenía que llegar al teléfono. Finalmente, mis dedos rozaron el borde del dispositivo. Cuando lo desbloqueé, una gota de sangre cayó sobre la pantalla. Con manos temblorosas, marqué un número que no había pulsado en 7 años, pero que llevaba grabado a fuego en mi corazón. Papá, soy yo. En el momento en que se estableció la conexión, mis defensas emocionales se derrumbaron por completo. Mi voz estaba tan ahogada que apenas era comprensible. Al otro lado de la línea, oí el sonido de una taza de porcelana rompiéndose. Luego, la voz temblorosa de mi padre, don Ricardo de Valdivia. «Inés, de verdad eres tú, mi Inés? Papá, me duele mucho.
Lloriqué, como una niña perdida, que por fin encuentra el camino a casa. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha hecho esto? La voz de mi padre pasó de la sorpresa a la furia en un segundo. Podía imaginar perfectamente su rostro, el rostro del hombre conocido en los círculos empresariales como el segador de Iberia. Ha sido Mateo, con una vara de avellano. Intenté hablar con claridad, pero el dolor y la angustia rompían mis palabras en fragmentos. Basta. Envíame tu ubicación. Mandaré a alguien de inmediato. Inés, papá está aquí. Ya nadie volverá a hacerte daño. Tras colgar me acurruqué junto al sofá. El arrepentimiento dolía más que las heridas físicas. Hace 7 años, mi padre me advirtió que Mateo no era un buen hombre, pero yo me obstiné en casarme con él, llegando a decir la crueldad de que rompería lazos con mi familia si era necesario. Ahora, estaba pagando el precio de mi estupidez. Oí el sonido de un helicóptero acercándose y, poco después, el timbre sonó con urgencia. Intenté levantarme, pero volví a caer al suelo. En el instante en que la puerta se abrió de golpe, vi al asistente personal de mi padre, el señor Morales, entrar corriendo con un equipo médico. Señorita Inés, el rostro del señor Morales palideció al ver mi estado deplorable. Se quitó rápidamente la chaqueta y me cubrió con ella. El señor Valdivia la espera en el helicóptero. Mientras me subían con cuidado a una camilla, vi a través de mis lágrimas cómo el señor Morales recogía la vara ensangrentada. La mirada en sus ojos me dio un escalofrío. Llévesela, dije con dificultad. Mi padre tiene que verla. Tiene que ver lo que ha hecho el yerno que su hija eligió. En el helicóptero, mi padre, un hombre de más de 60 años, sufrió un infarto al ver mi cuerpo cubierto de heridas. Mientras el equipo médico le practicaba los primeros auxilios frenéticamente, él no soltó mi mano. Sus ojos estaban llenos de una sed de sangre que nunca antes había visto. Inés, no te preocupes, dijo mi padre, apenas consciente por la medicación. Papá se asegurará de que ese animal pague por lo que ha hecho. Miré las luces de la ciudad que se alejaban por la ventanilla. Allí quedaba un pasado que yo había creído que era la felicidad. Un matrimonio al que lo había dado todo y que me había devuelto traición. Pero ahora, en mi corazón, solo quedaba una fría determinación en lugar de amor. Mateo Ruiz Herrera no lo sabía. No sabía que aquella noche, con sus 20 azotes, no solo había destrozado el corazón de una mujer, sino que también había despertado a un gigante dormido. A mi padre, don Ricardo de Valdivia, el empresario más poderoso de España. Y la ira de un hombre así siempre exige un precio de sangre. Cuando abrí los ojos, todo era de un blanco cegador. Al ver las luces médicas del techo, me di cuenta de que estaba en una suite VIP de una clínica privada. Sentía la piel como si miles de hormigas me estuvieran mordiendo. «Señorita, ¿ha despertado?» Una voz, a la vez familiar y extraña, sonó a mi derecha. Giré la cabeza con dificultad. El señor Morales estaba de pie junto a mi cama. Su rostro, siempre impasible, mostraba una clara preocupación. Detrás de él, 4 guardaespaldas vestidos de negro permanecían firmes, como si custodiaran a un jefe de Estado. ¿Y papá? Mi voz sonaba áspera, como si la hubieran lijado. La mirada del señor Morales vaciló. El señor Valdivia está en la habitación de al lado. El shock de ver su estado le provocó un infarto de miocardio. Acaban de realizarle una angioplastia con stent. Intenté incorporarme de golpe, pero un tirón en las heridas de la espalda me hizo ahogar un gemido. El señor Morales me sujetó suavemente por los hombros. Tranquilícese, señorita. El señor Valdivia ya ha superado lo peor. Preguntó por usted en cuanto despertó, pero los médicos no permiten visitas. Me dejé caer sobre la almohada. Las lágrimas brotaron sin control. 7 años sin contactar con mi familia, sin ir ni siquiera a los funerales. Y la primera vez que mi padre me veía de nuevo, yo parecía un animal maltratado, cubierto de heridas. Un espejo, deme un espejo. El señor Morales dudó un momento. Luego sacó su móvil del bolsillo, activó la cámara frontal y me lo entregó. La mujer en la pantalla tenía el rostro pálido y una clara marca de la vara en la mejilla izquierda. Restos de sangre seca aún manchaban la comisura de sus labios. Con mano temblorosa abrí el cuello del pijama del hospital. Debajo de la clavícula, 5 o 6 moratones de color púrpura se entrelazaban como insectos repugnantes. Este era el precio que había pagado por amor. ¿Dónde está Mateo?, pregunté, dejando el móvil a un lado. Mi voz sonaba tan fría que ni yo misma la reconocí. Según la última información, ha ido a trabajar a las 9 de la mañana, como si nada, respondió el señor Morales, con una ira contenida en su voz. Parece estar convencido de que la señorita no presentará una denuncia. Claro que lo estaba. Durante nuestro 3er año de matrimonio, Mateo me empujó accidentalmente por las escaleras y me rompí el tobillo.
Cuando intenté denunciarlo, se arrodilló, llorando y suplicando. Dijo que si tenía antecedentes por agresión, todas las rondas de inversión que estaba negociando se cancelarían. Mi corazón se ablandó. Incluso le mentí al médico, diciendo que me había caído sola. Esa fue la primera vez que lo perdoné, y no fue la última. La puerta de la habitación se abrió, y un hombre de mediana edad con bata blanca entró, acompañado de 2 enfermeras. Señorita Inés de Valdivia, soy el doctor Rivas, su médico. Levantó el informe a los pies de la cama. Contusiones múltiples por todo el cuerpo. 3 de ellas requieren sutura. Fisura en la tercera costilla izquierda y una conmoción cerebral leve. Recomiendo un mínimo de 2 semanas de hospitalización. No dije con firmeza. Tengo que salir de aquí en 3 días. El doctor Rivas frunció el ceño. ¿Eso va en contra de las normas del hospital? Haga lo que ella dice. Una voz grave y autoritaria resonó desde la puerta. Todos nos giramos hacia el sonido. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas. Su rostro estaba pálido como el papel y tenía una vía intravenosa en el dorso de la mano. Una enfermera empujaba la silla mientras otra sostenía el gotero. En los 7 años que habían pasado, mi padre había envejecido mucho. Tenía el pelo de las sienes completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas, como talladas a cuchillo. Pero su mirada, afilada como la de un halcón, era exactamente como la recordaba. «Señor Valdivia, no puede», exclamó el doctor nervioso. «Fuera», dijo mi padre en voz baja. Con esas 2 cortas palabras, la habitación quedó en silencio, solo para nosotros 2. El silencio era un muro invisible entre nosotros. ¿Qué debía decir? ¿Una disculpa? ¿Una excusa? ¿Quizás una queja? Las crueles palabras que había pronunciado al irme de casa hace 7 años ahora se clavaban en mi corazón como puñales. La mirada de mi padre se posó en mi brazo descubierto, la zona donde las marcas de la vara eran más severas. Sus pupilas se contrajeron violentamente y apretó el puño derecho hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿20? La voz de mi padre era muy baja, pero sonaba como la calma que precede a la tormenta. Asentí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué has tardado tanto en llamar? Al hacer esta pregunta, la mandíbula de mi padre tembló ligeramente. Las lágrimas nublaron mi vista. Pensé que cambiaría. Era el camino que yo había elegido, así que creí que tenía que seguirlo, aunque fuera arrastrándome de rodillas. De repente, mi padre empezó a toser violentamente. Me sobresalté tanto que casi salté de la cama. Él hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien y sacó un pañuelo de cuadros de su bolsillo para limpiarse la boca. Mi corazón dio un vuelco al ver aquel pañuelo gastado. Era el que le había regalado en el colegio por el Día del Padre. Lo había conservado durante todos estos años. Inés, dijo mi padre, doblando el pañuelo, con una voz repentinamente suave. ¿Sabes de qué me arrepiento más en todos estos años? Negué con la cabeza, llorando. No es de haberte dejado marchar. Es de no haberte traído de vuelta a casa la primera vez que ese cabrón te puso la mano encima. Los ojos de mi padre se humedecieron. Morales me informaba de ti cada mes. Sabía que el accidente de la escalera no fue un accidente. El shock fue tan grande que olvidé el dolor. Mi padre me había estado vigilando todo este tiempo. Entonces, ¿sabías que vivíamos en un piso minúsculo? Que yo bebía hasta enfermar para conseguir inversores para Mateo. Incluso que el día que tuve el aborto espontáneo, él estaba jugando al golf con un cliente. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada? Por mi maldito orgullo, dijo mi padre con una sonrisa amarga. Esperé a que mi tesoro, mi hija, se diera cuenta por sí misma y volviera suplicando. Pero nunca imaginé que esa bestia se atrevería a hacerte algo así. Mi padre empujó la silla de ruedas hasta mi cama. Con mano temblorosa, acarició suavemente la herida de mi mejilla. Esa mano, que gobernaba un imperio empresarial, era tan suave como una pluma. Papá. Al pronunciar esa palabra por primera vez en 7 años, rompí a llorar desconsoladamente. Mi padre me apretó la mano con fuerza. ¿Me dejarás encargarme de esto esta vez? Justo cuando iba a asentir, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Un joven con un traje de diseño entró apresuradamente, con un fajo de papeles en la mano. Hermana, lo encontré. Ese cabrón no solo tiene un amante, sino que tienen un hijo de 1 año. Se detuvo en seco y abrió los ojos como platos al ver nuestras manos entrelazadas. Oh, ¿interrumpo algo? Casi no reconocí a mi hermano, Lucas de Valdivia. Hace 7 años era un universitario que solo jugaba a videojuegos con su sudadera con capucha. Ahora parecía un ejecutivo de élite, un reflejo de la sombra de mi padre. Lucas, intenté sonreír. No me llames así, dijo, y de repente sus ojos se enrojecieron. 7 años sin una sola llamada, ¿y vuelves en este estado? Casi rompo el ordenador cuando Morales me envió las fotos.
Al grano, dijo mi padre, carraspeando. Lucas respiró hondo y me entregó los documentos. Mateo lleva 3 años liado con una tal Lara Montes. Es la actual directora financiera de Innovacor. El año pasado compraron un chalet en las afueras de Madrid y lo pusieron a nombre de ella. Y lo más importante, bajó la voz. Tienen un hijo. Acaba de cumplir 1 año. Pasé las páginas mecánicamente. Había fotos de Mateo y Lara en actitud cariñosa, la escritura de la propiedad e incluso el certificado de nacimiento del niño. Lo más trágico era que la fecha de nacimiento del niño era exactamente el día en que yo había sufrido mi aborto. ¿Cómo has conseguido esto? La foto temblaba ligeramente en mi mano. Con dinero se puede encontrar cualquier cosa, dijo Lucas con desdén. Ah, y hay algo aún más interesante. Sacó otro papel. En los últimos 6 meses, 200 millones de euros de los fondos de Innovacor han sido desviados a las Islas Caimán a través de una empresa fantasma. La responsable de esas transferencias es Lara Montes. La mirada de mi padre se volvió peligrosa. Están desviando activos. Y eso no es todo, Lucas señaló otro documento. La semana pasada, Mateo contrató un seguro de vida de 50 millones de euros para Lara y su hijo. El beneficiario es el niño. Mi sangre se heló. Tras 7 años de matrimonio, sabía perfectamente lo que significaba ese movimiento. Mateo estaba preparando el divorcio y no tenía intención de darme ni un solo céntimo. Firma aquí, hermana. Lucas me tendió un poder notarial. Papá ha iniciado el plan justiciero, pero necesita tu autorización para ejecutarlo a gran escala. Miré a mi padre. Él asintió en silencio. La razón por la que Innovacor ha llegado a donde está hoy es gracias a los fondos y contactos que yo le proporcioné en secreto. Es hora de recoger la red. El poder estaba lleno de cláusulas densas, pero la última línea destacaba con claridad. Se autoriza al Grupo Valdivia a tomar todas las medidas necesarias contra Mateo Ruiz Herrera y sus empresas y personas relacionadas. Firmé mi nombre sin dudarlo. Mi padre tomó el documento, su rostro mostrando una expresión afilada que no le veía en mucho tiempo. Morales, dile a todos los departamentos que inicien el plan. Sí, señor Valdivia. El señor Morales apareció en la puerta, con el móvil en la mano. Equipo A, mercado de valores. Equipo B, contacto con bancos y acreedores. Equipo C, recopilación de todas las pruebas de actividades ilegales. La fase 1 debe completarse en 3 días. Lucas me ayudó a reclinar la cama y me puso un cojín suave en la espalda. Hermana, ¿sabes a cuánto cotizan las acciones de Innovacor? Negué con la cabeza. A 786 euros por acción. Una capitalización de mercado de unos 12.000 millones de euros. Sonrió con picardía. ¿Qué pasaría si vendiéramos de golpe nuestra participación del 15% y al mismo tiempo filtráramos rumores de contabilidad creativa? Las acciones se desplomarían. Mucho más que eso, dijo mi padre con una sonrisa fría. Mateo tiene un préstamo de 3.000 millones de euros garantizado con sus acciones. Si el precio cae por debajo de los 50 euros, los bancos ejecutarán la venta forzosa de las acciones. Sentí que se me paraba el corazón. Eso significaba que Mateo podía perder el control de su empresa de la noche a la mañana. Extrañamente, no sentí ni una pizca de compasión. Y eso es solo el principio, dijo Lucas, emocionado. El segundo paso es contactar a todos sus socios y clientes. Les garantizaremos sus beneficios en nombre del Grupo Valdivia a cambio de que rompan sus contratos con Innovacor. Tercer paso, continuó mi padre. La Agencia Tributaria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recibirán un informe detallado sobre la evasión fiscal y los sobornos de Innovacor en los últimos 3 años. Al escuchar su meticuloso plan, me di cuenta de que Mateo no tenía ni idea de con quién se había metido. El Grupo Valdivia no había llegado a la cima del mundo empresarial español durante 30 años usando solo métodos limpios. Ah, es verdad, dijo Lucas, como si acabara de acordarse. Hermana, ¿te acuerdas de Clara Jiménez? Tu mejor amiga. Claro que sí. ¿Qué pasa con Clara? Ahora es subdirectora del periódico Por Expansión, especializada en delitos corporativos. Lucas me guiñó un ojo. Cuando le dije que íbamos a por Mateo, se ofreció a escribir un reportaje especial. Clara Jiménez, mi amiga del alma en la universidad, la que me había dicho que Mateo no era para mí. Habían pasado 7 años, pero todavía había alguien que se acordaba de mí. Señor Valdivia, entró el señor Morales apresuradamente. Mateo Ruiz Herrera acaba de estar en su antigua casa. Al no encontrar a la señorita, se dirige ahora mismo hacia esta clínica. La mirada de mi padre se volvió gélida. Que venga, dije con calma, acariciando inconscientemente las heridas de mi brazo. Justo tenía algo que decirle a la cara. Mi padre y Lucas intercambiaron una mirada y asintieron.
Después de que se fueran, una enfermera entró y me administró un analgésico. A medida que el efecto de la medicina hacía efecto, el dolor disminuyó. Pero mis pensamientos se volvieron anormalmente claros. Miré el cielo azul por la ventana y recordé la lluvia que caía el día que me fui de casa hace 7 años. Ese día, mi padre rompió su tetera de jigsing favorita en su estudio y mi madre casi se desmaya llorando. ¿Qué les dije yo entonces? Ah, sí, aunque me muera de hambre, nunca volveré suplicando. Qué ciego es el amor de juventud. Por Mateo renuncié a una beca completa en Harvard Business School. Empecé un negocio con él desde cero e incluso rompí lazos con mi familia. La primera vez que me agredió me convencí de que era por el estrés. Cuando se quedaba fuera por la noche, me mentía a mí misma diciendo que estaba trabajando hasta tarde. Incluso cuando tuvo una aventura con su secretaria, me culpé a mí misma, pensando que no era suficiente para él. Justo cuando el analgésico me estaba haciendo caer en un sueño profundo, oí un alboroto fuera de la habitación. Y luego, la voz familiar de Mateo. Soy su marido. ¿Quiénes son ustedes para impedirme el paso? La puerta se abrió de golpe y Mateo entró, furioso. Al verme, se quedó helado. Su mirada recorrió las heridas de mi cara, mi brazo enyesado y, finalmente, la vara de avellano que habían dejado como prueba junto a la cama. Inés, su voz se suavizó de repente. Ayer estaba muy borracho. No lo hice a propósito. Miré en silencio al hombre que había amado durante 9 años. Su traje era un regalo mío, su reloj el regalo de cumpleaños que le compré ahorrando de mis gastos personales. Incluso la corbata la había elegido yo. ¡Qué ridículo! Solo en este momento veía su verdadera esencia. Fuera mi voz sonaba tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Cariño, escúchame. Dio un paso hacia mí, pero el señor Morales apareció de la nada y le bloqueó el paso. Señor Ruiz Herrera, la voz del señor Morales era como el hielo. La señorita Inés necesita descansar. El rostro de Mateo se endureció. ¿Y usted quién es? Yo soy su marido. Se volvió hacia mí. Inés, ¿quiénes son esta gente? ¿Por qué estás en una suite VIP? ¿Acaso has llamado a tu familia? En lugar de responder, pulsé el botón de llamada junto a la cama. 5 segundos después, 4 guardaespaldas entraron corriendo y rodearon a Mateo. Por favor, retírese, dijo el que iba al frente. De lo contrario, nos veremos obligados a usar la fuerza. La expresión de Mateo pasó de la ira al desconcierto. Inés, no hagas esto. Soy tu marido. Tenemos un matrimonio protegido por la ley. Pronto dejará de serlo. Miré al señor Morales. ¿Ha llegado el abogado? Está esperando en la sala de reuniones, señorita, respondió. El rostro de Mateo se volvió blanco como la cera. ¿Quieres el divorcio? Aguantando el dolor de mis heridas, me incorporé lentamente y lo miré directamente a los ojos. Mateo, ¿sabes cuál fue tu mayor error anoche? Él negó con la cabeza, aturdido. Que con esos 20 azotes despertaste a los Valdivia. Sonreí débilmente. Permíteme que me presente de nuevo. Soy Inés de Valdivia, la única hija de don Ricardo de Valdivia y la única heredera del grupo Valdivia. Mientras veía cómo su rostro se descomponía, pulsé un botón junto a la cama. Las cortinas de la ventana se abrieron automáticamente, revelando el helicóptero del grupo Valdivia aterrizando lentamente en el helipuerto de la clínica. El emblema dorado de Valdivia, una V, brillaba bajo el sol. El juego ha comenzado, cariño, dije en voz baja. Espero que te guste el regalo de divorcio que te he preparado. Señorita Serrano, un paquete para usted. El mensajero me entregó una caja elegantemente envuelta. Tomé el bolígrafo y firmé el albarán con el nombre Inés Serrano. Este era mi nuevo nombre, mi nueva identidad, la armadura con la que volvía a ser yo misma. Dentro de la caja había un traje de chaqueta hecho a medida. La tela, de un azul marino oscuro, tenía un sutil patrón, y el corte era impecable, combinando autoridad y feminidad. Extendí el traje sobre la cama y lo acaricié, sintiendo cada costura. El precio de este traje equivalía a los ahorros de medio año que había conseguido escatimando en comida. Señorita, el coche está listo, me informó el señor Morales en voz baja desde el otro lado de la puerta. Bajó en 10 minutos. Cogí los cosméticos del tocador. La mujer en el espejo me resultaba extraña. Inés de Valdivia siempre iba sin maquillar, con ropa cómoda y el pelo recogido en una coleta improvisada. Pero Inés Serrano, la nueva identidad que mi padre había creado para mí, requería un maquillaje perfecto, un peinado sofisticado y un aire de autoridad capaz de intimidar a cualquier socio de negocios. La base de maquillaje cubrió perfectamente la marca del latigazo que aún quedaba en mi mejilla. Un delineado oscuro hizo que mi mirada pareciera más afilada e impredecible, y un lápiz de labios de un rojo intenso era mi declaración de guerra. Me recogí el pelo largo en un moño elegante.
dejando al descubierto unos pendientes de diamantes que costaban una fortuna. Era otra de las piezas de la armadura que mi padre me había enviado la noche anterior. Me puse el traje y me miré en el espejo de cuerpo entero. La ropa de alguna manera cambió mi postura. Mis hombros se enderezaron, mi cintura se definió y exudaba una presencia imposible de ignorar. Finalmente, me puse unas gafas de montura doradas sin graduación, completando mi transformación de ama de casa a ejecutiva de élite. ¿Estará papá satisfecho?, murmuré para mí, cogiendo el maletín del escritorio. Dentro del maletín estaba el currículum impecable de Inés Serrano, máster en Harvard Business School, mi titulación real. Experiencia laboral en una firma de inversión de Singapur, un trasfondo creado por mi padre. Y actualmente, contratada como directora del Departamento de Inversiones Estratégicas del Grupo Solaria, un competidor directo de Innovacor, con un sueldo astronómico. Este puesto me permitiría presenciar en primera fila el colapso del imperio de Mateo. Al bajar, mi padre y Lucas estaban desayunando en el comedor. Mi padre, al verme, detuvo su taza de café en el aire y parpadeó. «Eres igual que tu madre de joven», fue lo único que dijo, pero vi cómo se secaba una lágrima disimuladamente. Lucas silbó. «Hermana, con ese aspecto, Mateo va a sufrir un infarto». «Eso es exactamente lo que quiero», dije, dando un sorbo al café que me ofreció el mayordomo. «¿Está todo listo con el Grupo Solaria?» «Por supuesto». Lucas me pasó su tablet, mostrando un archivo. «Hoy a las 10 hay una reunión estratégica, y vendrá gente de Innovacor». Casualmente sonrió con picardía. «La persona que envían es Lara Montes». Apreté la taza de café con fuerza. Lara Montes, la amante de Mateo, la destructora de mi matrimonio. Y ahora, una de las personas que más deseaba conocer. «No muestres todas tus cartas a la vez», dijo mi padre, dejando el periódico. Su mirada era penetrante. «Recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío». «Entendido», dije cogiendo mi maletín. «Hoy solo voy a que me conozcan». El señor Morales me abrió la puerta del coche. Un Maybach negro salió silenciosamente de la mansión Valdivia. Hace 7 años me fui de casa en autobús. Ahora volvía de esta manera. A veces, el destino es muy irónico. La sede del Grupo Solaria era un rascacielos de cristal de 40 plantas en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid. Cuando el coche se detuvo en la entrada, el señor Morales me entregó un móvil nuevo. «Está todo configurado. Los contactos principales están guardados. El señor Valdivia ha pedido que le informe inmediatamente de cualquier cosa». Asentí, respiré hondo y caminé hacia la puerta giratoria. El vestíbulo estaba lleno de gente. Todos exudaban esa mezcla de prisa y arrogancia típica de la élite empresarial. La recepcionista me dedicó una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿tiene una cita?» «Inés Serrano. Es mi primer día». Le mostré la carta de incorporación. Su expresión cambió instantáneamente a una de deferencia. «Señorita Serrano, disculpe, no la había reconocido. El Departamento de Recursos Humanos ya nos había avisado. La acompañaré a su despacho». Mientras la seguía hacia el ascensor, sentí las miradas curiosas a mi alrededor. Era evidente que los empleados del Grupo Solaria sentían curiosidad por esta ejecutiva enchufada. Eso era justo lo que quería. El misterio es el mejor camuflaje. Mi despacho estaba en la planta 28. Era espacioso, luminoso y con vistas panorámicas de la ciudad. Sobre el escritorio había carpetas, un portátil y una tarjeta de acceso con mi nuevo nombre. «A las 10 tiene una reunión de colaboración estratégica en la sala de juntas de la planta 35», me informó la recepcionista. «El presidente, el señor Parra, desea verla». Después de que se fuera, cerré la puerta con llave y revisé rápidamente los archivos del ordenador. El Grupo Solaria estaba preparando un proyecto inmobiliario a gran escala y necesitaba varios socios. Entre ellos se incluía a Innovacor. Este proyecto era crucial para Mateo. Si lo conseguía, podría aliviar sus crecientes problemas de liquidez. A las 9:50, organicé mis papeles y me dirigí a la sala de juntas. Mi reflejo en el ascensor era el de una mujer fría y serena. Nadie imaginaría que esta mujer, con su maquillaje impecable, había estado en una clínica, cubierta de sangre, hacía solo unos días. En la sala de juntas ya había una docena de personas. El hombre de mediana edad sentado en la cabecera se levantó de inmediato. «Debe de ser la señorita Serrano. Soy Alberto Parra, presidente del Grupo Solaria. He oído hablar mucho de usted. El placer es mío. Su reputación le precede», dije, estrechándole la mano y bajando deliberadamente un octavo mi tono de voz. Era completamente diferente a la voz suave que usaba Inés de Valdivia. El señor Parra me presentó al resto. «La señorita Inés Serrano, el talento que hemos traído desde Singapur. A partir de ahora, dirigirá nuestro departamento de inversiones estratégicas y liderará este proyecto.
Sonreí y saludé a los presentes. Pero mi mirada se fijó en una mujer que acababa de entrar en la sala. De unos 30 años, vestía un vestido ceñido, llevaba un maquillaje intenso y caminaba haciendo resonar sus tacones como un pavo real arrogante. Lara Montes, directora financiera en representación de Innovacor, se presentó, con una voz empalagosamente dulce. Sentí mis uñas clavándose en las palmas de mis manos, pero mantuve una sonrisa perfecta en mi rostro. Esta era la amante de Mateo, la tercera en discordia en mi matrimonio. El collar de diamantes que llevaba al cuello lo conocía demasiado bien. Era el regalo de aniversario que Mateo me dijo que había perdido el año pasado. Cuando comenzó la reunión me obligué a concentrarme en la presentación del proyecto. Lara se sentó frente a mí, y con un gesto para arreglarse el pelo, exhibió una pulsera de Cartier en su muñeca. Otra de mis joyas perdidas. Su explicación sobre la situación financiera de Innovacor estaba llena de agujeros, pero los disimulaba con sonrisas ambiguas y gestos estudiados. Mientras la observaba moverse con soltura entre los ejecutivos masculinos, entendí por qué Mateo se sentía atraído por ella. Eran de la misma calaña, hipócritas y codiciosos. Señorita Serrano, ¿qué opina usted? El señor Parra me llamó de repente. Todas las miradas se centraron en mí. Dejé lentamente mi bolígrafo sobre la mesa. Considero que el modelo financiero de Innovacor es excesivamente optimista. Según sus estimaciones, el periodo de recuperación de la inversión es de solo 2 años, pero los datos del sector indican que proyectos similares tardan una media de 3 años y medio. La sonrisa de Lara se congeló. Nuestro modelo aplica variables propias. ¿Qué tipo de variables? La miré directamente a los ojos. ¿Ingresos ficticios o costes subestimados? La sala quedó en silencio. El rostro de Lara se puso rojo como un tomate. ¿Está cuestionando nuestra profesionalidad? Simplemente planteo una duda razonable. Abrí un informe. Por ejemplo, aquí, el cálculo del aumento del valor del suelo es significativamente inferior al de referencia. Y aquí, los costes de marketing son apenas la mitad de la media del sector. Errores tan básicos no deberían aparecer en un informe de una empresa como Innovacor. Lara se levantó de un salto. Tengo que hacer una llamada. Salió corriendo con sus tacones. El señor Parra y los demás ejecutivos intercambiaron miradas significativas. Supe que mi suposición era correcta. El grupo Solaria ya sospechaba de Innovacor, y yo les había dado la oportunidad de cuestionarlos públicamente. 10 minutos después, cuando Lara regresó, su rostro era una máscara de tensión. Disculpen, ha surgido un asunto urgente en la empresa y debo regresar de inmediato. Proporcionaremos una aclaración sobre las preguntas de la señorita Serrano más adelante. Recogió sus papeles a toda prisa y se fue, olvidando incluso repartir sus tarjetas de visita. Vi en la pantalla de su móvil una llamada perdida de Mateo. Él también debía de haber notado que algo iba mal. Cuando terminó la reunión, el señor Parra me llamó a su despacho. Señorita Serrano, parece que conoce bien a Innovacor. Es mi responsabilidad proteger las finanzas de la empresa, así que me he preparado a fondo. Excelente, asintió con satisfacción. Sinceramente, llevábamos tiempo preocupados por esta colaboración. Sus observaciones de hoy han sido muy valiosas. Al salir de la sala, mi móvil vibró. Era un mensaje de Lucas. Hermana, noticia fresca. 3 de los principales clientes de Mateo acaban de notificarle la rescisión de sus contratos. Dicen que está en su despacho destrozando cosas. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Esto es solo el principio, cariño. Al salir del trabajo, me encontré con alguien inesperado frente al edificio. Una mujer con una gabardina beige estaba junto a la fuente. Al verme, sus ojos se iluminaron. Inés, ¿de verdad eres tú? Se acercó, pero se detuvo de repente. No, ahora debería llamarte Inés Serrano, ¿verdad? Me quedé paralizada, observando su rostro. Pelo corto y elegante, ojos brillantes y el característico lunar junto a su boca. Habían pasado 7 años, pero apenas había cambiado. ¿Clara? Pregunté con cautela. Por Dios, pensaba que te habías olvidado de mí. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Mi primo me dijo que aparecerías hoy por aquí. Tenemos que hablar. Me llevó a una cafetería cercana. Apenas nos sentamos, miré a mi alrededor sin bajar la guardia. ¿Cómo me has reconocido? No seas ridícula. Clara puso los ojos en blanco. Vivimos juntas 4 años en la residencia de la universidad. ¿Creías que no te reconocería por cambiarte el pelo y ponerte gafas? Su expresión se volvió seria de repente. Lucas me lo ha contado. Lo que te hizo Mateo, ese animal. El camarero nos trajo los cafés y nos quedamos en silencio un momento. Clara removió su café con leche. Escucha, ahora soy periodista de investigación en Por Expansión. Me especializo en delitos corporativos. Llevo tiempo vigilando a Innovacor.
Sentí que se me paraba el corazón. ¿Qué has descubierto? ¿Por dónde empiezo? Bajó la voz. Evasión de impuestos, contabilidad creativa, sobornos. Pero lo más impactante es que Mateo ha estado en contacto recientemente con una empresa extranjera para venderles una patente tecnológica cuya exportación está restringida por el Estado. Fruncí el ceño. Mateo era una basura como persona, pero siempre se había presentado como un empresario patriota. No me cuadraba que hiciera algo así. Tengo información interna, continuó Clara. Las fuentes de financiación de InnovaCore están prácticamente agotadas. Mateo está entre la espada y la pared. El problema es que esa tecnología está relacionada con la seguridad nacional. Si la venta se lleva a cabo, dejará de ser un simple delito económico. Una alarma sonó en mi cabeza. Mi padre había dicho que destruiría a Mateo por completo, pero si se involucraba en un asunto de seguridad nacional, la situación se complicaría. Necesito pruebas, dije, mirando a Clara directamente a los ojos. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto, sonrió. Pero la exclusiva es para mí. Trato hecho. Intercambiamos números y quedamos en hablar con más detalle el fin de semana. Al salir de la cafetería, Clara me cogió la mano de repente. Inés, Serrano, me alegro mucho de que hayas vuelto. Cuando desapareciste hace 7 años, estuve a punto de denunciar tu desaparición a la policía. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento. No tienes que disculparte. Me dio una palmada en el hombro. Ahora, juntas, vamos a meter a esa escoria en la cárcel. Al regresar a la mansión Valdivia, ya eran las 8 de la tarde. Mi padre y Lucas me esperaban en el estudio. Sobre el escritorio había varios documentos. ¿Qué tal tu primer día?, preguntó mi padre sin levantar la vista. He conocido a Lara Montes, dije, quitándome la chaqueta. Es aún más llamativa que en las fotos. Lucas hizo una mueca de asco. Esa mujer lleva un cartel que dice «Soy la amante por todo el cuerpo». ¿Y el proyecto?, preguntó mi padre. He cuestionado los datos financieros de InnovaCore delante de todos. Lara se ha quedado sin palabras. No pude evitar sonreír. Por cierto, he oído que Mateo ha perdido 3 grandes clientes hoy. Mi padre finalmente sonrió. 5. Para mañana al mediodía serán 7. Hermana, hemos descubierto algo más sobre Lara Montes, intervino Lucas, emocionado. No es una simple amante. Trabajó como responsable financiera en 2 empresas antes, y en ambas hubo sospechas de malversación de fondos, pero se libró por falta de pruebas. ¿De verdad está enamorada de Mateo?, pregunté con sarcasmo. Es más probable que esté interesada en su dinero, dijo Lucas, pasándome la tablet. Mira esto. El año pasado perdió 6 millones de euros en un casino de Macao, y Mateo se lo pagó todo. Negué con la cabeza. Mateo siempre había despreciado el juego. No podía creer que hubiera roto incluso ese principio por su amante. Y hay algo más increíble. Lucas mostró un informe médico. Lara tuvo un hijo el año pasado, pero en el certificado de nacimiento, la casilla del padre está en blanco. Levanté la cabeza de golpe. ¿Estás seguro de que es hijo de Mateo? 100%. Lucas sonrió victorioso. He hackeado el sistema del laboratorio donde hicieron la prueba de paternidad. Mi padre me entregó un documento. Este es el informe original de esa prueba. Mateo le envía a Lara 100.000 euros al mes en concepto de pensión alimenticia a través de varias cuentas offshore. Leí el informe mecánicamente. La conclusión era clara. Existe una probabilidad del 99% de que Mateo Ruiz Herrera y el niño, de nombre Gael Montes, estén emparentados como padre e hijo. La fecha del informe era el 10 de septiembre del año pasado. Mi cumpleaños. Ese día, Mateo me dijo que tenía un viaje de negocios a Barcelona. «Hermana, ¿estás bien?», preguntó Lucas, preocupado. Cerré el informe. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. «Estoy bien. De hecho, ahora estoy más segura». Mi padre asintió con satisfacción. Recuerda, la ira nubla el juicio. Debemos destruirlo con la cabeza fría. En ese momento, el señor Morales entró apresuradamente. «Señor Valdivia, Mateo Ruiz Herrera está en la puerta. Exige ver a la señorita». Los 3 nos miramos. «Déjalo pasar», dijo mi padre con frialdad. Ha llegado el momento. En el salón, esperaba de pie junto a la ventana, escuchando el sonido de unos pasos familiares acercándose. La puerta se abrió. «Inés, ¿de verdad eres tú?». Me di la vuelta lentamente. En los pocos días que no lo había visto, había envejecido mucho. Tenía los ojos inyectados en sangre y el traje arrugado. No quedaba ni rastro del hombre seguro de sí mismo que solía ser. «Señor Ruiz Herrera, ¿a qué debo el placer?». Usé un tono deliberadamente distante. «No hagas esto». Dio un paso hacia mí y de repente se arrodilló. «Inés, lo siento. Ese día estaba demasiado borracho. No era yo».
Por favor, perdóname. Verlo arrodillado suplicando me pareció patético. ¿Este era el hombre al que una vez amé profundamente? ¿Esta patética figura que se arrastraba y suplicaba? Levántate, deja de actuar, dije con frialdad. Has venido a pedirme que le diga a mi padre que detenga los ataques contra Innova Core, ¿verdad? Su rostro cambió de color y se levantó lentamente. Inés, hemos estado juntos 7 años, tenemos una historia. ¿Historia? Me reí con desdén. Me acabo de enterar de que tienes un hijo con Lara Montes que ya ha cumplido 1 año. ¿Y me hablas de historia? Tembló como si le hubiera caído un rayo. Tú, ¿cómo sabes eso? Gael Montes, nacido el 5 de septiembre del año pasado, 2 kilos recité, palabra por palabra. ¿Quieres que te diga también el número del informe de paternidad? Su rostro perdió todo el color. Retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Inés, eso fue solo un error de una noche. A quien amo de verdad es a ti. ¿Que me amas? Me abrí la chaqueta para mostrarle las marcas de la vara bajo el cuello de la camisa. ¿Así es como me amas? Se quedó sin palabras y desvió la mirada. Me acerqué a él. Su cuerpo desprendía una mezcla repugnante de su colonia habitual y el perfume de Lara. Mateo, hoy he conocido a Lara Montes, dije en voz baja. Llevaba mi collar, mi reloj, se acostaba con mi marido y hasta tuvo un hijo tuyo. ¿Cómo crees que debería pagarte todo esto? Su expresión se tornó feroz de repente. Si te atreves a tocarla, ¿qué? ¿Me azotarás otras 20 veces? Me reí a carcajadas. No digas tonterías. Esa mujer no me interesa. A quien quiero destruir es a ti, Mateo Ruiz Herrera. Tu negocio, tu reputación, todo lo que tienes. No puedes, gritó. Innovacore es la empresa que construí desde cero. Con el dinero y los contactos de mi padre le corregí fríamente. Y por cierto, el proyecto con el grupo Solaria, estás fuera. A partir de mañana, las acciones de Innovacore caerán al menos un 20%. Me miró como si fuera una extraña. Tú no eres Inés. Ella no es tan cruel. A Inés de Valdivia la mataste tú a golpes. Me ajusté la solapa de la chaqueta. La que tienes delante es Inés Serrano, la heredera del grupo Valdivia. De repente se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. Maldita zorra. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque tienes al grupo Valdivia detrás? Antes de que terminara la frase, el señor Morales y 2 guardaespaldas entraron corriendo y lo inmovilizaron en el suelo. Gritaba obscenidades y se retorcía, sin rastro del empresario educado que solía ser. Acompáñenlo a la salida, dije, alisando la manga que me había agarrado. Y mañana mi abogado te enviará el acuerdo de divorcio. Fírmalo. ¿Y si no lo hago? ¿Qué harás? Preguntó jadeando. Me incliné y le susurré al oído. Si no lo haces, le contaré al mundo entero que Innovacore está preparando la venta de esa tecnología que desarrollasteis recientemente a una empresa extranjera. Al Centro Nacional de Inteligencia le encantará saberlo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y su rostro se volvió ceniciento. Me incorporé y asentí al señor Morales. Saquen al señor Ruiz Herrera de aquí. Y díganle a seguridad que, a partir de ahora, este hombre no puede volver a poner un pie en ninguna propiedad del Grupo Valdivia. Mientras lo sacaban a rastras, sentí una extraña calma. 7 años de matrimonio, 9 años de amor terminaban así. Pero extrañamente, no estaba triste. Al contrario, sentía una sensación de liberación, como si me hubiera quitado un peso de encima. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara. He descubierto algo enorme. Mañana nos vemos y te cuento. PD. Lara Montes tiene un pasado muy turbio. Apreté el móvil con fuerza y miré el cielo nocturno por la ventana. El juego no había hecho más que empezar, y en esta partida yo tenía todas las cartas. A las 6 de la mañana, estaba en mi vestidor, pasando la mano por los trajes de alta costura que colgaban en fila. Hoy era el día de la negociación oficial entre Innovacore y el Grupo Solaria, y mi primer enfrentamiento directo con Mateo como Inés Serrano. Finalmente, elegí un traje de color gris marengo. Lo combiné con una blusa de seda color vino, logrando un aspecto profesional pero a la vez agresivo. Al maquillarme, usé más corrector de lo habitual para ocultar las ojeras causadas por el insomnio. La información que Clara me había enviado la noche anterior me había mantenido despierta. El contacto de Mateo con esa empresa extranjera era mucho más profundo de lo que imaginaba, y ya estaban en una fase de negociación avanzada. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Lucas. Hermana, acabo de interceptar un email de Mateo. Sospecha de la identidad de Inés Serrano y ha contratado a alguien para que investigue. No te preocupes, ya me he encargado de limpiarlo todo. Sonreí con desdén y arrojé el móvil al bolso. Que investigue lo que quiera. La identidad que mi padre había creado era perfecta. La sala de juntas del Grupo Solaria ya estaba preparada.
A ambos lados de la larga mesa estaban los cartelitos con los nombres del Grupo Solaria e InnovaCore. Elegí deliberadamente un asiento que daba la espalda a la ventana. De esa manera, Mateo tendría que enfrentarse al sol deslumbrante. A las 9 en punto, la puerta de la sala se abrió y Mateo entró con 3 ejecutivos. Lara Montes lo seguía. Hoy vestía un traje azul oscuro, pero las ojeras bajo sus ojos revelaban que él también había pasado una mala noche. Cuando su mirada se encontró con la mía, frunció el ceño de forma casi imperceptible. Señor Ruiz Herrera, su reputación le precede, dije, levantándome primero y extendiendo la mano. Mantuve un tono de voz profesional y distante. Dudó un momento antes de estrechar mi mano. Señorita Serrano, ¿nos conocemos? No lo creo, sonreí, pero he estudiado todos los informes públicos de InnovaCore, así como varias de sus conferencias. Especialmente esa sobre los problemas de financiación de las pymes fue muy impresionante. Era una trampa cuidadosamente diseñada. El contenido de esa conferencia lo había escrito yo, y en aquel momento, Mateo ni siquiera podía memorizar los datos, así que tuve que pasarle notas por detrás. Efectivamente, su expresión se relajó un poco. No sabía que la señorita Serrano se interesara tanto por una empresa pequeña como la nuestra. Si InnovaCore es una empresa pequeña, entonces pocas habrá grandes en este sector, dije, haciendo un gesto para que todos se sentaran. Especialmente después de conseguir el terreno del nuevo desarrollo urbanístico del este, el valor de InnovaCore aumentará al menos un 30%. Lara me miró, con una expresión de cautela en sus ojos. El proyecto del desarrollo del este era un asunto que Mateo estaba negociando en secreto y que aún no se había hecho público. Esa información me la había conseguido Clara a través de una fuente interna del ministerio. La sonrisa de Mateo se congeló en su rostro. Señorita Serrano, está usted muy bien informada. En nuestro negocio la información es poder. Abrí los documentos que tenía delante. Vayamos al grano. Hoy discutiremos el proyecto de desarrollo conjunto del Distrito Financiero de Madrid. El Grupo Solaria desea establecer una colaboración estratégica con InnovaCore en el sector inmobiliario comercial. La reunión duró 2 horas. Yo llevé la batuta, dirigiendo todas mis preguntas a los puntos más débiles de InnovaCore. Mateo se quedó sin palabras en varias ocasiones y tuvo que pedir ayuda a su director financiero. Pero el pobre hombre no sabía que los datos que citaba habían sido manipulados previamente por mí. Según el estado de flujos de efectivo que han proporcionado, señalé un gráfico en la pantalla. El flujo de caja operativo ha aumentado un 15% en los últimos 6 meses, pero en el mismo periodo, las cuentas por cobrar han aumentado un 40%. Esta discrepancia suele indicar un problema en el reconocimiento de ingresos. El sudor perlaba la frente del director financiero. Eso se debe a las particularidades de nuestro sector. Ah, sí, mostré otros datos. He comparado los informes financieros de su empresa de los últimos 3 años, y en el cuarto trimestre de 2019, las ventas aumentaron de forma inusual un 60%, para volver a niveles normales en el primer trimestre siguiente. Y lo que es más curioso, pasé a la siguiente página. Su empresa registra picos de ventas anómalos cada marzo y septiembre, justo al final del trimestre fiscal. La sala quedó en un silencio sepulcral. Esta táctica, conocida en el sector como maquillaje de cuentas trimestral, era un truco común para embellecer los informes, pero nadie se atrevía a señalarlo tan directamente. El rostro de Mateo era una máscara de furia. Señorita Serrano, eso es una especulación maliciosa. Es una duda profesional razonable, dije, cerrando el informe. Al final, el Grupo Solaria debe responder ante sus accionistas. Si InnovaCore no puede ofrecer una explicación convincente, nos resultará difícil seguir adelante con la colaboración. La reunión terminó en un ambiente tenso. Antes de irse, Mateo me lanzó una mirada cargada de odio, y Lara se giró varias veces, como si intentara encontrar alguna pista en mi rostro. Apenas se fueron, el señor Parra me dio una palmada en el hombro, emocionado. Señorita Serrano, magnífico trabajo. Llevaba tiempo sospechando que había algo raro en las cuentas de InnovaCore, pero no tenía pruebas. Esto es solo el principio, sonreí. Propongo que el Grupo Solaria suspenda temporalmente toda colaboración con InnovaCore hasta que aclaren estas dudas. De vuelta en mi despacho, cerré la puerta y llamé inmediatamente a Lucas. Mateo ha caído en la trampa. Hará cualquier cosa para tapar el agujero. Vigila todas sus cuentas. Ya lo estoy haciendo. La voz de Lucas sonaba eufórica. No te imaginas con quién se reunió Lara anoche. Con el director de la sucursal española de esa empresa extranjera. Estuvieron 2 horas reunidos en secreto en el Hotel Palace. Apreté el móvil con fuerza. ¿Tienes fotos? Por supuesto. Las hizo un amigo de Clara, que es fotógrafo.
En las fotos se ve a Lara entregándole un USB. Y lo mejor de todo, Lucas bajó la voz, es que en cuanto el director salió del hotel, se fue directo a la sede del CNI. Casi se me cae el móvil. ¿Qué dices? Y eso no es todo. Un antiguo subordinado de papá nos acaba de informar de que Mateo ha solicitado un préstamo urgente de 300 millones de euros, usando como garantía esa patente tecnológica clave. Una alarma sonó en mi cabeza. Mateo, acorralado, estaba a punto de hacer una apuesta muy peligrosa. Impide ese préstamo como sea. Colgué y encendí el ordenador para comprobar la cotización de Innovacore. Efectivamente, después de que se filtrara la noticia de la suspensión de la colaboración con el grupo Solaria, las acciones ya habían caído un 7% y seguían bajando. Cuando iba a apagar el ordenador, llegó un correo electrónico anónimo. Solo contenía una línea. ¿Quieres saber la verdad sobre la relación entre Mateo Ruiz Herrera y Lara Montes? Esta noche a las 20:30, en la cafetería El Espejo. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato. ¿Era una trampa o una oportunidad? Tras dudarlo, decidí arriesgarme. A las 19:50, estaba sentada en la mesa más apartada de El Espejo. El señor Morales y dos guardaespaldas esperaban en un coche no muy lejos. A las 8 en punto, una mujer con una gorra de béisbol y una mascarilla entró. Miró a su alrededor y caminó directamente hacia mi mesa. «¿Señorita Serrano?», preguntó en voz baja. Asentí. Se quitó la mascarilla, revelando un rostro demacrado. La reconocí como Marina Vidal, subdirectora del equipo financiero de Innovacore. La había visto en algunas conferencias del sector. Soy Marina Vidal, del departamento financiero de Innovacore. Se aseguró de que nadie nos escuchara y sacó un sobre de su bolso. Aquí dentro hay pruebas de cómo Mateo y Lara han estado desviando fondos de la empresa, así como registros de su relación personal. Tomé el sobre, pero no lo abrí de inmediato. ¿Por qué me ayuda? Llevo 8 años trabajando en Innovacore. He visto cómo la destruían desde dentro, sonrió con amargura. Y lo peor es que me he enterado de que Lara planea manipular las cuentas para echarme a mí la culpa. La semana que viene hay una auditoría, y yo seré el chivo expiatorio. Observé su expresión detenidamente. La ira y el miedo en sus ojos no eran fingidos. ¿Cómo ha conseguido esta información? Del ordenador de Lara. Un destello de confianza apareció en los ojos de Marina. Esa mujer siempre usa su fecha de nacimiento como contraseña. Y lo mismo para las cuentas bancarias de Mateo. Abrí el sobre y lo examiné rápidamente. Contenía registros de transferencias, varias impresiones de correos electrónicos comprometedores y un informe médico. Al ver su contenido, mis dedos se crisparon. Es el informe del aborto que tuvo Lara el año pasado, explicó Marina en voz baja. Lo interesante es la fecha. Coincide con las vacaciones que Mateo se tomó con ella en las Maldivas. Y si calculamos la fecha de la concepción por el tamaño del feto, hizo una pausa significativa. Probablemente fue durante la semana que Mateo estaba celebrando su aniversario de boda con usted en Bali. Sentí que se me revolvía el estómago. Durante ese viaje de aniversario, Mateo estuvo distraído todo el tiempo, y los 2 últimos días regresó antes de tiempo con la excusa de un asunto urgente. Había ido a ver a Lara. Y esto también. Marina señaló otro documento. La deuda que Lara contrajo en el casino de Macao se pagó con dinero de la empresa. Mateo lo sabía, pero lo contabilizó como gastos del proyecto. Con estas pruebas, era más que suficiente para poner a Mateo y Lara en un aprieto. Pero lo que más me impactó fue el informe médico. Si Lara había tenido un aborto el año pasado, ¿de quién era Gael? Como si leyera mi mente, Marina se acercó y susurró: «Ese niño no es de Mateo». Lara manipuló las muestras para la prueba de paternidad. ¿Cómo lo sabe? Mi prima trabaja en ese laboratorio. Marina sonrió con desdén. Lara le dio 50.000 euros. Este fue un descubrimiento totalmente inesperado. Guardé los documentos y pregunté: ¿qué quiere a cambio? Un nuevo trabajo y protección. Se frotó las manos, nerviosa. Lara Montes no es una mujer cualquiera. Si se entera de esto, envíeme su currículum a este correo. Mañana le di mi tarjeta de visita. Yo me encargaré de su seguridad. En cuanto Marina se fue, llamé inmediatamente a Lucas para que verificara la autenticidad de los documentos. Luego, volví a mirar el informe médico. Lara no solo había engañado a Mateo, sino que le había hecho criar a un hijo que no era suyo. Este hecho me produjo una satisfacción más profunda que cualquier golpe financiero. Cuando regresé a la mansión era casi medianoche. Mi padre todavía estaba trabajando en su estudio. Al verme, se quitó las gafas. «¿Qué tal hoy?» «Bastante bien». Le entregué los documentos de Marina. Si esto es cierto, Mateo se enfrentará al menos a cargos por malversación de fondos y falsedad contable. Mi padre los examinó rápidamente y asintió.
Lucas lo verificará. Y tengo una noticia. La madre de Mateo ha sido hospitalizada. Me detuve un momento. ¿Cuándo? Esta tarde. Un infarto. Está en la UCI del Hospital Ruber Internacional. Fruncí el ceño. Mi suegra tenía una cardiopatía, pero en los últimos años la había mantenido bajo control. Aunque se opuso a nuestro matrimonio, me había cuidado un par de veces cuando estuve enferma. Tengo que ir a verla, dije de repente. Mi padre me miró con sus ojos penetrantes. ¿Con qué derecho? Como una conocida. Y quizás pueda obtener algo de información. Desvié la mirada. Mi padre lo pensó un momento y dijo, llévate al señor Morales. A la mañana siguiente, me vestí con unos vaqueros y una camiseta sencillos, me puse una mascarilla y unas gafas, y fui al hospital como Inés de Valdivia. Mi suegra estaba en una habitación VIP de cardiología. En la puerta solo había una enfermera. ¿Es usted la prima del señor Ruiz Herrera?, me preguntó. Sí. Acabo de volver del extranjero y me he enterado de que mi tía está enferma. Improvisé una identidad. La enfermera asintió y me dejó pasar. En la habitación, mi suegra yacía con los ojos cerrados. Estaba mucho más delgada que la última vez que la vi, su rostro ceniciento como papel de periódico viejo. Varios aparatos a su alrededor emitían pitidos rítmicos. Me acerqué en silencio a la cama. Como si sintiera mi presencia, abrió lentamente los ojos. Me miró fijamente durante un momento, y de repente, sus pupilas se contrajeron. «¿Inés? ¿Hija?» Suegra, respondí en voz baja, quitándome la mascarilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad eres tú? Mateo me dijo que te habías ido a casa de tus padres». «Nos hemos divorciado», dije con calma. «¿No le ha contado lo que me hizo?» Ella negó con la cabeza e intentó incorporarse. La ayudé rápidamente y pulsé el botón de llamada. La enfermera entró y ajustó el ángulo de la cama. «Ese chico me ha ocultado muchas cosas», dijo, jadeando. La semana pasada vino a casa de repente, diciendo que buscaba unos papeles, y lo revolvió todo. Cuando le pregunté qué hacía, me pasó esto. Se señaló el corazón. Me cogió la mano. «Hija, sé que Mateo te ha hecho mucho daño. Pero últimamente, es como si fuera otra persona. Siempre diciendo que alguien quiere arruinar la empresa, sospechando de todo. Se lo ha buscado él solito», solté, y al instante me arrepentí un poco. ¿Estaba siendo demasiado dura con una mujer enferma? Para mi sorpresa, mi suegra asintió. Quizás. Ese niño creció mimado por su padre, pensando que el mundo era suyo. De repente, bajó la voz. «Hija, si todavía sientes algo de aprecio por mí, ayúdame». «¿Qué ocurre?», señaló el cajón más bajo de la mesita de noche. «Coge el sobre que hay ahí». Lo hice. Dentro había un testamento y un manojo de llaves. Este es el testamento que escribí hace 3 años. Le dejaba casi todo a Mateo. Pero ahora, quiero cambiarlo. Hablaba con dificultad. Esas son las llaves de la vieja casa familiar en la sierra. Está a mi nombre. Mateo no lo sabe. En la caja fuerte del sótano, hay algo que podría ayudarte. Me quedé atónita. ¿Por qué a mí? Porque eres la única que puede evitar que cometa un error aún mayor. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi suegra. Mi mayor arrepentimiento en la vida es no haber sabido educar a mi único hijo. Ahora, está a punto de cometer un delito muy grave. Cuando iba a preguntar más, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Lara Montes entró con sus tacones. Al verme, se detuvo en seco, su rostro palideciendo. «Inés de Valdivia». Su voz era estridente y desagradable. Me levanté tranquilamente. «¿Cuánto tiempo, señora Montes?» La mirada de Lara iba de mí a mi suegra. «¿De qué estabais hablando?» «De asuntos familiares», sonreí. «Ah, y felicidades por su maternidad. Gael ya habrá cumplido 1 año, ¿no?» Su expresión se volvió feroz. «Fuera. No tienes nada que hacer aquí. La que debería irse es usted», dije sin moverme. «Mi suegra y yo estamos hablando. No hay sitio para la amante». Lara levantó la mano para abofetearme, pero le sujeté la muñeca con facilidad. «No haga tonterías. Mateo no está aquí para defenderla». De repente, mi suegra empezó a toser violentamente y una alarma sonó en el monitor. La enfermera entró corriendo y nos echó de la habitación. En el pasillo, Lara me fulminó con la mirada. «¿Crees que eres alguien solo porque tienes al grupo Valdivia detrás? Te lo advierto, no te acerques a Mateo ni a su familia». «¿Por qué está tan nerviosa?», enarqué una ceja. ¿Teme que revele alguno de sus secretos? Por ejemplo, ¿quién es el verdadero padre de Gael?» Su rostro se volvió blanco como la cal y sus labios temblaron. «¿Tú? ¿Qué estupideces dices?» Hotel Sands, Macao, 25 de diciembre de 2019, recité la fecha y el lugar.
¿Quieres que te diga más? Lara retrocedió 2 pasos, como si hubiera visto un fantasma, y salió huyendo. Sus tacones resonaron con urgencia por el pasillo. La observé marcharse con una sonrisa. La información de Marina era correcta. Lara había falsificado la prueba de paternidad. La fecha y el hotel los había encontrado Clara en los registros de la tarjeta de crédito de Lara. El hombre con el que se alojó era un promotor de un casino de Macao. Antes de irme, eché un vistazo al informe de mi suegra. Un análisis de sangre me llamó la atención. Varios valores eran anormalmente altos, no parecían corresponder a una simple cardiopatía. Hice una foto con el móvil en secreto para mostrársela al médico de mi padre. Justo al salir del hospital, sonó mi teléfono. Era Lucas. Su voz sonaba muy alterada. Hermana, ha pasado algo grave. Mateo acaba de firmar el contrato de transferencia de tecnología. El comprador es una filial fantasma de esa empresa extranjera. ¿Cuándo entra en vigor el contrato? En 3 días. Cuando se reciba el pago. Y lo peor de todo, la voz de Lucas se volvió más grave. Es que el CNI ya lo tiene en el punto de mira. Pueden detenerlo en cualquier momento. Si la transacción se completa antes de que lo arresten, esa tecnología saldrá del país. Apreté el móvil y mi mente se aceleró. Había que detener la transacción, pero tampoco podía permitir que la tecnología cayera en manos del CNI. El primer inversor de esa tecnología había sido el Grupo Valdivia, y mi padre podría verse implicado. Llama a Clara, dije con firmeza. Dile que prepare un artículo para publicarlo, y que investigue a fondo a esa empresa extranjera. Colgué y miré el cielo gris. Se avecinaba una tormenta, y esta vez, yo estaría en el ojo del huracán, controlándolo todo. El doctor Fuentes, el médico de mi padre, fruncía cada vez más el ceño mientras miraba el informe del análisis en mi móvil. Se ajustó las gafas y me miró. Señorita Valdivia, ¿de dónde ha sacado este informe? De una paciente, dije, nerviosa. ¿Hay algún problema? Un problema grave, dijo, señalando varios valores. Estos niveles indican que la sangre del paciente contiene trazas de digoxina, pero lo extraño es que los niveles son muy irregulares. No es el resultado de una medicación pautada. Se me heló la sangre. ¿Qué es la digoxina? Un medicamento para tratar la insuficiencia cardíaca, pero la dosis debe controlarse estrictamente. La expresión del doctor se endureció. Una sobredosis puede causar arritmias y, en casos graves, un paro cardíaco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi suegra siempre tomaba su medicación. ¿Cómo podía ser irregular la dosis? A menos que, si alguien le administrara digoxina de forma intermitente, además de su medicación habitual, murmuré. Eso sería un claro intento de asesinato, dijo el doctor con firmeza. Le recomiendo que lo denuncie a la policía inmediatamente. Agradecí al doctor y corrí al estudio de mi padre. Estaba discutiendo algo con Lucas. Al verme entrar, se callaron. Papá, alguien está intentando envenenar a la madre de Mateo. Solté la bomba sin rodeos. La mirada de mi padre se agudizó como la de un halcón. ¿Estás segura? Le transmití el análisis del doctor Fuentes. Lucas inmediatamente buscó el historial médico completo de mi suegra. Mirad esto. Sus síntomas empeoraron hace 6 meses. Coincide con la época en que Lara empezó a frecuentar su casa. Lara Montes. Me quedé en shock. ¿Pero por qué? Mi suegra siempre se opuso a su relación. Exactamente por eso, dijo mi padre con frialdad. Y una anciana postrada en la cama es mucho más fácil de controlar que una opositora en plenas facultades. Sentí náuseas. Aunque mi suegra no me había tratado bien, la idea de que alguien la estuviera envenenando lentamente me llenó de rabia. Tenemos que salvarla, dije con firmeza. Mi padre me miró como si pudiera leerme el pensamiento. ¿Incluso después de cómo te trató? Esto no es una cuestión de rencores, dije, sosteniéndole la mirada. Es una vida humana lo que está en juego. Una expresión de satisfacción apareció en los ojos de mi padre. Miró a Lucas. Contrata a los mejores cardiólogos para una consulta, en nombre de nuestro equipo médico privado. Y añadió, y averigua de dónde saca Lara la medicación. Cuando Lucas se fue, mi padre me sirvió un té caliente. Inés, hay novedades sobre InnovaCore. Me informó de que Mateo ya había firmado el preacuerdo de transferencia de tecnología y solo esperaba el pago. ¿Qué tecnología es exactamente? El algoritmo central de la comunicación cuántica. La voz de mi padre se volvió extremadamente grave. Es tecnología militar. Un artículo cuya exportación está absolutamente prohibida. Contuve el aliento. Mateo está loco. Eso es traición. Está desesperado, dijo mi padre, como si leyera mis pensamientos. Los bancos le niegan los préstamos. Los clientes cancelan los contratos.
Las acciones han caído casi un 40%. Esos 300 millones de euros son su única tabla de salvación, pero si lo hace, no tendrá vuelta atrás. Por eso debemos actuar en dos frentes, continuó mi padre. Impedir la fuga de tecnología y al mismo tiempo conseguir pruebas del intento de envenenamiento de Lara. Me quedé pensativa. Una cosa era la venganza, pero otra muy distinta era ver a Mateo precipitarse por un camino sin retorno. A pesar de todo, después de 7 años de matrimonio, no podía odiarlo por completo. ¿Todavía dudas?, preguntó mi padre en voz baja. No negué con la cabeza. Solo estoy pensando en el papel que juega Lara en todo esto. ¿Es solo por dinero? ¿O hay algo más? Lucas ha encontrado algo interesante. Mi padre encendió el ordenador. Lara ha estado en contacto frecuente con este número en los últimos 3 meses. En la pantalla apareció un número de teléfono internacional. El origen era Alemania. Y lo más extraño, continuó, es que el titular real de este número es una empresa fantasma llamada Star Technologies, cuya matriz es el Grupo Bruker. Me levanté de un salto. El Grupo Bruker. La misma empresa extranjera que quería comprar la tecnología de Innovacore. Entonces Lara podría ser una espía, dije, sorprendida por mi propia deducción. O al menos una agente doble, dijo mi padre, cerrando el ordenador. Eso explicaría por qué quería controlar a tu suegra. Es probable que la anciana supiera algo. Inmediatamente pensé en el manojo de llaves. Mi suegra me dio las llaves de la vieja casa familiar en la sierra. Dijo que en el sótano encontraría algo que podría ayudarme. Los ojos de mi padre brillaron. Tenemos que comprobarlo cuanto antes. Pero tú no puedes ir. Es demasiado peligroso. Tengo que ir yo, insistí. Si es la prueba definitiva, discutimos hasta que ambos cedimos un poco. Iría con el señor Morales y 2 guardaespaldas. Mantendríamos la comunicación abierta en todo momento, y nos retiraríamos inmediatamente si encontrábamos algo. 2 horas después, llegamos a la antigua casa de la familia de Mateo, en la Sierra de Madrid. Era una pequeña casa de 3 plantas, rodeada de árboles, en un lugar muy tranquilo. Al abrir la puerta con la llave, nos golpeó un olor a moho y humedad. Era evidente que llevaba mucho tiempo deshabitada. Nos separaremos, le dije al señor Morales. Usted y un hombre revisen la primera y segunda planta. Yo iré al sótano con el otro. La entrada al sótano estaba detrás de la cocina. Unas escaleras estrechas descendían a un espacio oscuro. Bajé con cuidado, iluminando el camino con la linterna de mi móvil. El sótano estaba más ordenado de lo que esperaba. Unas cuantas cajas grandes estaban apiladas en un rincón, y en el centro había una vieja caja fuerte. Usé la llave que me dio mi suegra, y la caja fuerte se abrió con un chirrido. Dentro solo había una pequeña caja de metal. Contenía un fajo de papeles amarillentos. Encima de todo había una foto. Mis suegros de jóvenes con un hombre extranjero. En el reverso ponía, Cambridge, 1980. ¿Quién es este hombre? Seguí mirando y encontré cartas y documentos. La mayoría estaban en inglés, pero mi nivel era suficiente para entenderlos. Eran notas de investigación sobre una tecnología, firmadas por Bruker, el fundador del grupo Bruker. Al fondo había un contrato fechado en 1995. En él, mi suegro cedía una patente tecnológica al grupo Bruker por un precio muy bajo. Al final del contrato, había una cláusula adicional. El descendiente del cedente tendrá derecho a recomprar dicha patente al precio original en un plazo de 30 años. Lo entendí todo. La tecnología que Mateo intentaba vender era muy probablemente la que su padre había vendido. Y Lara se había acercado a Mateo como parte de un plan del grupo Bruker desde el principio. No querían que esa tecnología volviera a manos de la familia Ruiz Herrera. De repente mi móvil vibró. Era un mensaje de Lucas. Hermana, es una emergencia. Lara acaba de sacar a tu suegra a la fuerza del hospital. Se me paró el corazón. ¿A dónde la ha llevado? No lo sé. Pero en las cámaras de seguridad se ve que subió a un Mercedes negro con las matrículas tapadas. Recogí los documentos y me preparé para irme. En ese momento, oí un golpe sordo en el piso de arriba, seguido del sonido de algo cayendo. «Señor Morales», grité, pero no hubo respuesta. El guardaespaldas, el agente Díaz, sacó su arma inmediatamente y se puso delante de mí. «Señorita, esto no tiene buena pinta». Antes de que terminara la frase, se oyó el sonido de un disparo con silenciador, y el agente Díaz se desplomó. Mientras la sangre brotaba de su pecho, una mano enguantada me tapó la boca por detrás antes de que pudiera gritar. «Silencio, señorita Valdivia», susurró un desconocido a mi oído. «Solo queremos esos papeles. Dénoslos y podrá salir de aquí con vida». Luché desesperadamente, pero la fuerza del hombre era abrumadora. De reojo,
Vi a 2 hombres con pasamontañas negros registrando los bolsillos del agente Díaz. Aquí no está. Seguro que lo tiene ella. El hombre que me sujetaba empezó a registrar mi bolso. Aprovechando un momento de distracción, le di un cabezazo en la nariz con todas mis fuerzas. Cuando me soltó, adolorido, corrí hacia las escaleras. Pero otro hombre enmascarado me bloqueó el paso. «¡Atrapadla!», gritó el hombre al que le sangraba la nariz. En ese momento de vida o muerte, la pequeña ventana del sótano se rompió de repente y una sombra negra saltó al interior. Aterrizó y derribó al hombre que me bloqueaba el paso, y en un abrir y cerrar de ojos, neutralizó a los otros 2. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Me quedé paralizada, mirando al recién llegado. Era alto, vestía un traje táctico negro y llevaba un pasamontañas que solo dejaba ver sus ojos afilados. «Señorita Serrano, venga conmigo», me tendió la mano. Su voz era grave y decidida. «¿Quién es usted?», retrocedí, recelosa. Se quitó el pasamontañas, revelando un rostro de facciones marcadas. «Agente Yáñez, Centro Nacional de Inteligencia. Su padre conoce mi identidad». Dudé un momento, pero oí más pasos en el piso de arriba. La situación era crítica, así que asentí y lo seguí por la ventana. Fuera, un SUV negro sin distintivos nos esperaba. El agente Yáñez prácticamente me empujó al asiento del copiloto. Se puso al volante y arrancó a toda velocidad. «El señor Morales y los otros solo están sedados. Despertarán en media hora», dijo, concentrado en la conducción. «Pero los que la atacaron no son aficionados. Son mercenarios profesionales». «¿Cómo sabía que estaba aquí?», pregunté, abrazando la caja de metal con los documentos. Su padre respondió secamente. «Llevamos tiempo vigilando a Mateo y Lara. Cuando vimos que Lara movilizó a sus hombres para vigilar esta casa, supusimos que ustedes actuarían. Fue entonces cuando me di cuenta de un pequeño tatuaje en el interior de su muñeca derecha. Una extraña forma triangular. Me sonaba de algo. Esos documentos...». El agente Yáñez miró de reojo la caja en mi regazo. «¿Puedo verlos?». Dudé un momento y abrí la caja. Él los examinó rápidamente mientras conducía. Al ver el contrato de cesión, frunció el ceño. «Así que era eso», dijo en voz baja. «El grupo Bruker lleva 30 años detrás de esta tecnología». «¿Qué tecnología es para que lleguen a estos extremos?». El agente Yáñez guardó silencio un momento. «En pocas palabras, es un algoritmo de encriptación cuántica. Puede descifrar la mayoría de las comunicaciones encriptadas actuales. Si cae en manos extranjeras, nuestras comunicaciones de defensa quedarían completamente expuestas». Comprendí la gravedad de la situación. Cuando el coche entró en la ciudad, el teléfono del agente sonó. Se puso un auricular y comenzó a hablar. Su expresión se fue endureciendo. «Entendido. Mantengan la vigilancia». Colgó y me miró. «Lara se ha llevado a su suegra a un chalet propiedad de Mateo. Uno de mis agentes escuchó su discusión. Mencionaron un testamento. Se me paró el corazón. ¿Intentará silenciarla? Es muy probable». El agente Yáñez dio un volantazo. «No se preocupe. Mis hombres están vigilando el chalet». «No, no es suficiente». Saqué mi móvil y llamé a Lucas. «Lucas, llama ahora mismo al doctor Fuentes del Ruber y consigue el historial detallado de medicación de mi suegra». Ahora, colgué y le expliqué brevemente la situación a mi padre. Él me dijo que le pasara el teléfono al agente Yáñez. Después de que intercambiaran unas palabras, el agente asintió. «Entendido, señor Valdivia. Garantizaré la seguridad de la señorita». El coche se detuvo a 2 manzanas del chalet de Mateo. El agente Yáñez sacó 2 equipos del maletero. Un auricular de comunicación y una microcámara. «Espere aquí. Evaluaré la situación y volveré». No dije con firmeza. Mi suegra me conoce. Si la situación es crítica, seré la única que pueda acercarse a ella. El agente Yáñez intentó oponerse, pero al ver mi determinación, cedió. «No se separe de mí». Y bajo ninguna circunstancia actúe por su cuenta. Nos acercamos sigilosamente al chalet. Era un edificio de estilo europeo de 3 plantas, rodeado de árboles, lo que garantizaba una total privacidad. El agente me guió al jardín trasero y señaló una ventana iluminada en el segundo piso. «Ese es el dormitorio principal. ¿Ve las sombras?». Entrecerré los ojos. A través de las finas cortinas se veían las sombras de 2 personas discutiendo. De repente, una sombra empujó a la otra con fuerza, y esta última se tambaleó y cayó. «¡Es mi suegra!», casi grité. El agente Yáñez me sujetó el hombro. «Cálmese. Mis agentes ya están en posición. Esperan mi señal». En ese momento,
La puerta trasera del chalet se abrió y una mujer con bata blanca salió apresuradamente. Llevaba un maletín médico. El agente Yáñez me arrastró para escondernos tras unos arbustos. Es la médica personal de Lara, la reconocí. Me atendió a mí una vez el año pasado. Cuando la médica se fue, el agente susurró unas palabras en su auricular y se volvió hacia mí. Cambio de planes. La médica les ha dicho a mis agentes que la suegra sufrió un infarto y que Lara la llamó para una intervención de emergencia. Están manipulando la escena. Lo entendí al instante. Tenemos que entrar. El agente Yáñez lo pensó un momento y sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. ¿Conoce a esta médica? Tomé la tarjeta. Patricia Méndez. Sí, es ella. Bien. Hizo una llamada rápida, dio unas instrucciones y me dijo: en 5 minutos, alguien llamará a Lara para que salga. En cuanto se vaya, entraremos y rescataremos a su suegra. ¿Por qué no la arrestan directamente? No hay pruebas suficientes, negó con la cabeza. Y tenemos que usarla para llegar al grupo Brooker. Efectivamente, menos de 5 minutos después, Lara salió del chalet a toda prisa y se fue en su coche. Con una señal de la gente, 2 de sus hombres vestidos de paisano se acercaron rápidamente y desactivaron el sistema de alarma. Entramos en silencio y subimos directamente al dormitorio del segundo piso. Al abrir la puerta, la escena me revolvió el estómago. Mi suegra estaba atada a la cama, con la boca tapada con cinta adhesiva. Tenía una vía en la muñeca, y del gotero colgaba una bolsa con un líquido amarillento. El agente Yáñez comprobó rápidamente la bolsa de suero. Digoxina. Dosis letal. Le quité la cinta de la boca a mi suegra. Abrió los ojos con dificultad, y al verme, se quedó atónita. Inés. Hija. ¿Cómo? No hable, suegra. La desaté con cuidado. Hemos venido a salvarla. El agente llamó a sus hombres. Trasládenla inmediatamente a un hospital para un lavado de estómago. Entréguenla al equipo médico del Grupo Valdivia. Mientras se llevaban a mi suegra, el agente comenzó a registrar la habitación. En la mesita de noche, encontró un pequeño frasco con un polvo blanco. Aquí está. Digoxina en polvo. Fácil de mezclar en el suero o en la comida. Abrí el armario y encontré una pequeña caja fuerte cerrada. El agente la manipuló y se abrió. Dentro había un testamento y varios informes médicos. El testamento decía que mi suegra le dejaba todos sus bienes a Mateo, y estaba fechado hacía 3 días. Pero la firma parecía muy forzada. Falsificado, sentenció el agente. Y estos informes médicos también son falsos. Para demostrar que llevaba mucho tiempo enferma y no estaba en su sano juicio. Seguí buscando y encontré un USB en el fondo de la caja. El agente lo conectó a su portátil. Contenía los archivos clave de la tecnología de InnovaCore y los correos electrónicos entre Lara y el grupo Brooker. Lo tenemos, dijo, como si hubiera encontrado un tesoro. Estos correos demuestran que Lara actuaba bajo las órdenes del grupo Brooker para impedir que Mateo recuperara la tecnología y para conseguirla por medios aparentemente legales. ¿Y ahora qué? Seguimos con el plan original. El agente guardó el USB. Haremos que Lara crea que su plan ha funcionado. Anunciaremos oficialmente que su suegra ha muerto de un infarto, mientras la mantenemos a salvo. Así, ella pasará a la siguiente fase y ayudará a Mateo a completar la transferencia de tecnología. Y entonces la atraparéis infraganti. Exacto. Asintió con satisfacción. Pero, señorita Serrano, la siguiente fase de la operación es muy peligrosa. Mateo está desesperado, y Lara es mucho más peligrosa de lo que usted cree. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Sigue interpretando el papel de Inés Serrano, dijo. La mesa de negociación entre el Grupo Solaria e InnovaCore es clave. A través de usted, averiguaremos la hora y el lugar exactos de la transferencia. Y después, recogeremos la red. La mirada de la gente se agudizó. Pero recuerde, bajo ninguna circunstancia debe revelar la implicación del CNI. Cuando salimos del chalet, ya había oscurecido. El agente Yáñez insistió en llevarme a casa. En el coche, no dijimos nada. Cuando nos detuvimos frente a la mansión Valdivia, él habló. Señorita Serrano, su actuación de hoy ha sido impresionante. Sonreí con amargura. Por venganza, una es capaz de hacer cualquier cosa. No creo que sea solo por venganza. Sus ojos profundos me miraron directamente. Arriesgó su vida para salvar a su suegra. Eso va más allá de la venganza. No supe qué responder. Tenía razón, pero ni yo misma sabía por qué lo había hecho. Mañana me pondré en contacto con usted. Me entregó un teléfono especial. Línea encriptada. Úselo. Al cogerlo, nuestras manos se rozaron. Volví a sentir esa extraña corriente. Retiré la mano rápidamente, me despedí y bajé del coche. Apenas entré en casa, Lucas corrió hacia mí.
Hermana, ¿estás bien? El señor Morales dijo que te habían atacado. Estoy bien. Me dejé caer en el sofá, agotada. Mi suegra está en la clínica. Ha superado lo peor. Mi padre salió de su estudio. Detrás de él había un hombre desconocido. Inés, este es el director general del CNI. El director asintió solemnemente. Señorita Valdivia, el agente Yáñez me ha informado de la situación. Le agradecemos su colaboración, pero la próxima operación es un asunto muy delicado. Lo sé, le interrumpí. Actuaré según el plan. Después de que se fuera, mi padre me trajo un vaso de leche caliente. ¿De verdad quieres continuar? Todavía puedes retirarte. No, papá. Apreté el vaso. Necesito ver con mis propios ojos cómo Mateo y Lara pagan por sus crímenes. Mi padre me miró durante un largo rato y finalmente suspiró. De acuerdo. Pero recuerda, tu seguridad es lo primero. De vuelta en mi habitación, me desplomé en la cama. El intento de envenenamiento, el peligro en el sótano, la aparición del agente Yáñez, las pruebas en el USB, mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara. Mañana, en primera plana. Sospechas de falsedad contable en Innovacore. La foto será de tu enfrentamiento con Mateo en la reunión. Lista cuando tú digas. Cuando quieras, respondí. Dejé el móvil y miré las estrellas. Mañana, Mateo se enfrentaría a una tormenta aún mayor. Y esta vez, no habría lugar para la debilidad. El artículo de Clara fue una bomba. La portada de Por Expansión titulaba a toda página. Sospechas de falsedad contable en Innovacore tras las acusaciones de una directiva del Grupo Solaria. Mi cara estaba pixelada, pero cualquiera que supiera del tema sabría quién era Inés Serrano. Dejé el periódico y miré la pantalla del ordenador. 30 minutos después de la apertura del mercado, las acciones de Innovacore se habían desplomado hasta el límite de caída, evaporando casi 2.000 millones de euros de su capitalización bursátil. En redes sociales, el hashtag Fraude Innovacore era trending topic. Hermana, mira esto. Lucas entró corriendo en mi despacho. En su tablet, una noticia de última hora. Un cliente clave de Innovacore rescinde su contrato por dudas sobre su transparencia financiera. Era el 7º gran cliente que perdían esa semana. Obra de papá, ¿verdad? Pregunté. Lucas asintió con orgullo. Y no solo eso. Los bancos acaban de exigirle a Mateo la amortización anticipada de parte de sus préstamos. Amenazan con congelar las cuentas de la empresa si no lo hace. Silvé. La estrategia de mi padre era implacable. Pretendía cortar por completo el flujo de caja de Mateo. Mi móvil vibró. Un mensaje encriptado del agente Yáñez. 12:30. Hotel Palace. Suite 2135. Nueva información. Respondí con un breve ok y me volví hacia Lucas. ¿Y Lara? ¿Qué se sabe de ella? La cosa se ha puesto interesante. Lucas mostró la grabación de una cámara de vigilancia. Anoche tuvo una pelea monumental con Mateo. Nuestro dispositivo de escucha grabó parte. En la grabación, la voz de Lara sonaba estridente. ¿Ahora me vienes con que la transferencia de tecnología necesita aprobación del gobierno? ¿Sabes todo lo que he sacrificado por esto? La respuesta de Mateo era ininteligible, seguida del sonido de algo rompiéndose. El grupo Brücker no te lo perdonará. Fue el último grito de Lara antes de un portazo. El grupo Brücker. El agente Yáñez tenía razón. Lara era una de los suyos. Lucas me miró con curiosidad. ¿Ese agente Yáñez es de fiar? Es un agente especial del CNI. ¿Tú qué crees? Me ajusté el traje y me levanté. Voy a reunirme con él para comer. Ah, ¿cómo está mi suegra? La hemos trasladado a una residencia privada. Vigilancia 24 horas. El médico dice que ya no tiene toxinas en el cuerpo, pero el daño en el corazón es permanente. Sentí una opresión en el pecho. Aunque mi suegra no me había tratado bien, no merecía sufrir tanto. La suite 2135 del Hotel Palace era lujosa. El agente Yáñez me abrió la puerta. Vestía una camisa informal con las mangas remangadas, dejando ver de nuevo ese misterioso tatuaje triangular. La habitación olía a café recién hecho. Café me ofreció una taza. Al cogerla, nuestros dedos se rozaron, y volví a sentir esa extraña corriente. Retiré la mano rápidamente. ¿Cuál es la nueva información? El agente Yáñez abrió su portátil. 2 cosas. Primero, hemos rastreado las comunicaciones de Lara con el grupo Brücker anoche. Estaban muy descontentos y le exigieron que cerrara el trato como fuera. ¿Y la segunda? Mostró un documento. El contrato de transferencia de tecnología de Mateo. La entrega física se ha fijado para esta tarde a las 3, en un almacén del puerto de Valencia.
La gente del grupo Brooker ya ha llegado a Madrid. Sentí mi corazón acelerarse. Era la prueba del delito. Aún no es suficiente, negó con la cabeza. Necesitamos atraparlos infraganti, con las pruebas materiales y los implicados. Y tenemos que atrapar a un alto cargo del grupo Brooker para desmantelar toda la red de espionaje. ¿Cuál es el plan? Su padre seguirá presionando para acorralar a Mateo. La mirada de la gente era tan afilada como la de un halcón. Al mismo tiempo, filtraremos el rumor de que su suegra, en su estado comatoso, ha mencionado los documentos del sótano. Lo entendí al instante. Quiere tenderle una trampa a Lara. Exacto. Asintió con satisfacción. Ella intentará conseguir esos documentos a toda costa para demostrar que Mateo tiene el derecho legal de herencia sobre la tecnología, y la atraparán en el lugar de la transacción. De repente, el agente dio un paso hacia mí. Su cuerpo desprendía un sutil aroma a madera. Señorita Serrano, esto es peligroso. Lara no es una mujer corriente. Es una agente entrenada. No tengo miedo, dije, mirándole directamente a los ojos. Si con esto puedo impedir la fuga de tecnología y hacer que Mateo y Lara paguen, lo haré. El agente Yáñez me miró durante un largo rato. De repente, extendió la mano y quitó una mota de polvo invisible de mi hombro. Se parece mucho a su padre, incluso en esa terquedad que tanto detesta él. Su contacto hizo que mi corazón se detuviera un instante. Me giré rápidamente para ocultar el rubor de mi rostro, fingiendo mirar los documentos. Necesito un plan de operaciones más detallado. Al volver al grupo Solaria por la tarde, el presidente Parra me interceptó. Señorita Serrano, justo a tiempo. Mateo Ruiz Herrera está aquí y quiere verla. ¿Dónde está? En la sala de reuniones. No tenía muy buen aspecto. Me ajusté el traje y entré en la sala con paso firme. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Su espalda parecía encorvada y su traje estaba arrugado. Señorita Serrano, su voz sonaba ronca. He venido en son de paz. ¿Qué tipo de paz? Me senté al otro lado de la mesa. Se desplomó en una silla. Las acusaciones públicas del Grupo Solaria han causado enormes pérdidas a mi empresa. Le cederé el proyecto del desarrollo del Este si retira esas acusaciones. Casi me eché a reír. El hombre que había sido tan arrogante ahora se humillaba ante mí. Pero, extrañamente, más que satisfacción, sentí una punzada de tristeza. Señor Ruiz Herrera, la credibilidad empresarial no es un juego, dije en tono profesional. El Grupo Solaria solo ha planteado dudas razonables. Si su empresa no tiene nada que ocultar, no tiene de qué preocuparse. Déjate de hipocresías, golpeó la mesa de repente. Sé que el Grupo Valdivia está detrás de todo esto. La fuga de clientes, la presión de los bancos. Todo es obra de su padre. Lo miré con frialdad. ¿Tiene pruebas? Se desinfló como un globo y volvió a dejarse caer en la silla. Inés, eres tú, ¿verdad? Inés de Valdivia. Esa identidad de Inés Serrano es falsa. Mi corazón se aceleró, pero no cambié de expresión. No sé de qué me habla. Mientes. Sonrió con amargura. Lo he investigado todo. La formación y la experiencia de Inés Serrano coinciden exactamente con las de Inés de Valdivia. La foto de graduación es un montaje. Y no hay nadie en el mundo con tu misma mirada. Guardé silencio un momento y decidí admitirlo. Es cierto. ¿Y qué? Me agarró la mano con desesperación. Inés, lo siento. Fui un estúpido. Lara, esa zorra, me engañó. No me quería a mí, solo quería esa maldita tecnología. Ahora me está chantajeando. Dice que si no completo el trato, publicará unos videos nuestros. Aparté su mano con asco. ¿Y por eso vienes a suplicarme a mí? Después de todo lo que me has hecho, me divorciaré, dijo apresuradamente. Echaré a Lara de la empresa. Podemos volver a empezar. Como antes. ¿Como antes? Me reí con desdén. Antes te quería y confiaba en ti. ¿Y cuál fue el resultado? Traición y violencia. Abrí el cuello de mi camisa para mostrarle las marcas de la vara, que aún no habían sanado del todo. Estas cicatrices me acompañarán toda la vida. El rostro de Mateo se contrajo. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? Se arrodilló en el suelo con un golpe sordo. Inés, por favor, dame una salida. La empresa es mi vida. Si quiebra, lo perderé todo. Ver al hombre que una vez fue tan orgulloso arrodillado a mis pies me provocó una mezcla de emociones. La debilidad y la sinceridad que me habían conmovido 7 años atrás, ahora me daba cuenta de que todo había sido una actuación. Mateo, ¿sabes de qué me arrepiento más? Dije en voz baja. No de haberte querido, sino de no haberme ido la primera vez que me pegaste. Me miró con ojos esperanzados. Lo nuestro se ha acabado, me levanté. Pero por los 7 años que fuimos marido y mujer, te daré un consejo. Cancela el trato con el grupo Brooker.
Si no lo haces, te hundirás en el abismo de la traición a la patria. Su expresión se volvió feroz. Tú, ¿cómo sabes lo del grupo Brooker? Sé mucho más de lo que imaginas, dije, caminando hacia la puerta. La verdadera identidad de Lara. Y lo que le ha estado haciendo a tu madre. Mi madre no fue un infarto. Fue un envenenamiento lento y prolongado. Un intento de Lara de falsificar el testamento. El rostro de Mateo se volvió blanco como la cera. No, no puede ser. Créelo o no, es tu problema. Abrí la puerta. Una última cosa, el CNI ya te está investigando. Al salir de la sala de reuniones, sentí que me temblaban las piernas. La conversación me había agotado. Volví a mi despacho, cerré la puerta y me desplomé en la silla. Mi móvil vibró. Era el agente Yáñez. ¿Cómo ha ido la conversación? Sospecha, pero no está seguro. Le he insinuado que el CNI está investigando para intentar detener el trato. Ha sido una jugada inteligente, pero no se haga demasiadas ilusiones. Ya está acorralado. El agente Yáñez tenía razón. Al anochecer, recibí un mensaje urgente de Lucas. Mateo había movilizado los últimos activos líquidos de la empresa e incluso había hipotecado sus propiedades personales. Al mismo tiempo, Lara había contratado a 20 hombres armados a través de una empresa de seguridad privada. Van a hacerlo por la fuerza, sentenció mi padre durante la cena. Inés, a partir de ahora, no te muevas sola. Asentí y pregunté. Papá, ¿sabe Mateo que la transferencia de tecnología es un delito de traición? Mi padre dejó los cubiertos. Lo sabe, pero ahora mismo es como un hombre que se ahoga. Se agarrará a un clavo ardiendo. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. De repente, mi móvil se iluminó. Un mensaje encriptado del agente Yáñez. Urgente. Lara y sus hombres se dirigen a la antigua casa de Mateo. Mis agentes están en posición, pero necesitamos que actúe. ¿Qué tipo de actuación? Fingir que se los encuentra por casualidad. Lara pensará que ha ido a buscar los documentos, y eso la presionará para actuar más rápido. Lo pensé un momento y acepté. El agente me envió un plan detallado. En 1 hora, el señor Morales me llevaría cerca de la casa, y yo me encontraría casualmente con Lara y sus hombres mientras registraban el lugar. Cuando me levantaba para prepararme, oí un golpe seco en la ventana. Me levanté, alerta. La cortina se movió ligeramente, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra negra saltó desde el balcón y me tapó la boca. Tranquila, soy yo. Era la voz del agente Yáñez. Cuando me soltó, lo fulminé con la mirada. A la luz de la luna, su expresión era muy seria. Cambio de planes. Lara ya tiene los documentos, y Mateo ha adelantado el trato. A esta misma noche, en 1 hora, en una fábrica abandonada en las afueras. Necesito que finja un secuestro. Filtraremos el rumor de que ha ido sola a la antigua casa a por los documentos, y ella caerá en la trampa. Siempre la ha considerado la mayor amenaza para su plan. Mi corazón latía con fuerza, pero asentí. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo. Una expresión de disculpa apareció en los ojos del agente Yáñez. Dejarse secuestrar por mí. 1 hora después, estaba atada a una silla, con la boca amordazada en un almacén oscuro. Por supuesto, era una actuación. Las cuerdas estaban atadas de forma que pudiera soltarme fácilmente, y la cinta adhesiva podía quitarse de un tirón. El agente Yáñez y su equipo estaban escondidos alrededor. Oí su voz en mi auricular. Vehículo objetivo aproximándose. Llegan en 3 minutos. Cuando aparezca Lara, finja resistirse con más fuerza. Asentí y empecé a meterme en el papel. La puerta del almacén se abrió, y Lara entró con 4 hombres corpulentos. Al verme, se detuvo un momento y luego sonrió con desdén. Inés de Valdivia. Así que eras tú. Se acercó, haciendo sonar sus tacones. Sabía que vendrías a por los documentos. Empecé a retorcerme, fingiendo terror y emitiendo sonidos ahogados. No hagas el tonto. Me arrancó la cinta adhesiva con aire de superioridad. Habla. ¿Dónde están los documentos? ¿Qué documentos? Fingí confusión. Yo solo he venido a buscar unas cosas personales. Lara me abofeteó. Déjate de tonterías. ¿Dónde has escondido los papeles de la tecnología? Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Esta mujer tenía la mano pesada. No sé de qué me habla. Yo solo quería vengarme de Mateo. Ella se rió con desdén. Pobre esposita engañada. Vienes a desahogarte después de la traición de tu marido. De repente me agarró la mandíbula. Por desgracia para ti, ya no tendrás más oportunidades. ¿Vas a matarme? No, eso sería un castigo demasiado leve. Me soltó. Voy a hacer que veas con tus propios ojos cómo meten a Mateo en la cárcel, y el grupo Valdivia caerá por haberte protegido. Estás loca. La loca eres tú, gritó histéricamente.
¿Por qué has vuelto? ¿Por qué tenías que arruinar mi plan? Llevo 3 años revolcándome con ese imbécil de Mateo solo por esa tecnología. La provoqué deliberadamente. ¿Cuánto te paga el grupo Brooker para que llegues a matar y a envenenar a gente? Su expresión se congeló. ¿Tú? ¿Cómo sabes eso? En ese instante, todas las luces del almacén se encendieron y la voz del agente Yáñez resonó por un altavoz. Nadie se mueva. CNI. Lara reaccionó rápidamente. Me rodeó el cuello con el brazo y me apuntó con una pistola a la sien. Atrás, o la mato. El agente Yáñez y una docena de agentes salieron de la oscuridad, apuntando todos a Lara. Suelta el arma, Lara dijo el agente con frialdad. El almacén está completamente rodeado. La gente del grupo Brooker ya ha sido detenida en el aeropuerto. No tienes a dónde huir. La mano de Lara temblaba. Sentí el frío cañón de la pistola en mi piel. No sabéis nada, gritó histéricamente. Esa tecnología pertenecía originalmente al grupo Brooker. La familia Ruiz Herrera la robó hace 30 años. Mentira. El agente Yáñez dio un paso adelante. Nuestra investigación dice todo lo contrario. Soltar a la señorita Serrano ahora mismo es tu única oportunidad de salir de esta. Lara se echó a reír de repente. Una risa que me heló la sangre. ¿Creéis que esto es el final? Mateo está cerrando el trato en otro lugar ahora mismo. Nunca lo encontraréis. Apenas terminó de hablar, le di un codazo en el estómago con todas mis fuerzas y, al mismo tiempo, agaché la cabeza para esquivar el arma. El agente Yáñez se abalanzó sobre ella como un rayo y le arrebató el arma. ¿Otro lugar? Preguntó, inmovilizándola en el suelo. ¿Dónde? Lara solo sonrió con desdén. Recogí el móvil que se le había caído. En la pantalla, se veía el último mensaje enviado a Mateo. Inicia plan B. En el lugar de siempre. ¿Cuál es el lugar de siempre? Pregunté, alterada. Lara cerró los ojos y se negó a responder. El agente Yáñez dio órdenes inmediatamente. Dividíos en 2 equipos. 1. Trasladen a esta mujer a la central para interrogarla. El otro, conmigo. Vamos a por Mateo. Se volvió hacia mí. Señorita Serrano, usted debe volver. Es demasiado peligroso. No dije con firmeza. Yo sé cuál es el lugar de siempre. El pequeño almacén donde empezó InnovaCore. El lugar donde Mateo y yo empezamos desde cero. Es un hombre que se aferra al pasado. Seguro que ha elegido ese sitio. El agente Yáñez dudó un momento y finalmente asintió. De acuerdo. Pero manténgase en la retaguardia. Corrimos a través de la oscuridad de la noche. El agente conducía y yo le indicaba el camino. 10 minutos después, llegamos al pequeño almacén en las afueras. El agente detuvo el coche y dio órdenes por radio. Señorita Serrano, espere aquí. Me entregó un comunicador. Infórmeme de cualquier cosa. Cuando iba a protestar, una voz urgente sonó por el comunicador. Jefe, es una emergencia. Don Ricardo de Valdivia se dirige solo al almacén. Acabamos de ver entrar su coche. El rostro del agente Yáñez y el mío se tensaron al mismo tiempo. ¿Papá? ¿Cómo? Sin pensarlo, abrí la puerta del coche y salí corriendo. Oí al agente Yáñez gritar mi nombre, pero yo ya corrí hacia el almacén. Papá está en peligro. No puedo permitirlo. La puerta del almacén estaba entreabierta. Entré en silencio y me escondí detrás de unas cajas apiladas. Bajo una luz tenue, vi a mi padre de pie en el centro, y frente a él, a Mateo con una pistola y 2 hombres extranjeros. No esperaba que viniera en persona. Señor Valdivia, la voz de Mateo estaba llena de sarcasmo. ¿Ha venido a rescatar a su preciosa hijita? La voz de mi padre sonaba terriblemente tranquila. Mateo, ¿sabes lo que estás haciendo? La traición se paga con la vida. Déjate de sermones, gritó Mateo histéricamente. Vosotros me habéis llevado a esto. Inés, esa zorra, y usted, don Ricardo. Vosotros me habéis acorralado. Te doy una última oportunidad, dijo mi padre sin inmutarse. Entrega los datos de la tecnología y ríndete. Quizás así salves la vida. Mateo se rió como un loco. ¿La vida? Ya no me importa. Levantó un disco duro. Esta tecnología puedo venderla por $500 millones. Suficiente para empezar de nuevo en el extranjero. ¿Y usted? Levantó la pistola. Se quedará aquí para siempre. Justo cuando iba a apretar el gatillo, salí corriendo y grité, ¡Papá! Mateo se detuvo un momento y me vio. Vaya, la familia al completo. Deja a mi padre, me interpuse entre ellos. Si vas a matar a alguien, mátame a mí. ¿Crees que no sería capaz? El cañón de la pistola de Mateo se dirigió hacia mí. Sus ojos brillaban con locura. Todo es por tu culpa. Si no hubieras llamado al grupo Valdivia, sonó un disparo. Cerré los ojos con fuerza, pero no sentí el dolor de la bala.
Al abrirlos, vi a Mateo arrodillado en el suelo. La sangre brotaba de su muñeca. Una bala disparada por el agente Yáñez desde la oscuridad le había alcanzado la mano con precisión. Nadie se mueva. El agente Yáñez y sus hombres entraron corriendo y controlaron la situación en segundos. Mi padre me abrazó con fuerza. Inés, ¿estás bien? ¿Por qué has hecho esta locura? ¿Y tú qué? Dije, con la voz ahogada. ¿Por qué has venido solo? Recibí un mensaje tuyo pidiendo que te rescatara. Su voz temblaba. No podía perderte. Nunca más. El agente Yáñez se acercó y dijo solemnemente: Señor Valdivia, señorita Valdivia, por favor, abandonen el lugar inmediatamente. Nosotros nos encargaremos del resto. Miré a Mateo. Estaba inmovilizado en el suelo, cubierto de sangre y lágrimas, mirando al vacío como un autómata. El hombre al que una vez amé profundamente se había convertido en eso. Esperen un momento. Me acerqué a él y me agaché. Mateo, mírame. Levantó la cabeza, aturdido. Lara te engañó, dije en voz baja. Ese niño no es tuyo, y ha estado intentando envenenar a tu madre para conseguir la tecnología de tu familia. Sus pupilas se contrajeron violentamente. No, no puede ser. La prueba de paternidad fue falsificada, continué. Ella era un agente del grupo Brooker desde el principio. La expresión de Mateo pasó del shock a una rabia retorcida. Esa zorra. La voy a matar. Suficiente. El agente Yáñez me levantó. Llévenselos. Al salir del almacén, los primeros rayos del alba se abrían paso entre las nubes. Mi padre me sujetaba la mano con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Papá, ¿cómo supiste que me habían secuestrado? Mi padre frunció el ceño. Tú me enviaste un mensaje pidiéndome que viniera al almacén a rescatarte. El agente Yáñez y yo intercambiamos una mirada. Había sido una trampa de Lara. Señor Valdivia. Señorita Valdivia, dijo el agente respetuosamente. El incidente de hoy debe mantenerse en estricto secreto. El caso de Mateo y Lara será gestionado por los servicios de inteligencia y no habrá un juicio público. Mi padre asintió. Entendido. ¿La tecnología está a salvo? Completamente recuperada, aseguró el agente. Todo gracias a la valentía de la señorita Valdivia. Su mirada se posó en mí. Por un instante, creí ver una emoción más allá del deber profesional. Pero enseguida volvió a su expresión habitual. En el coche de vuelta, mi padre dijo de repente: Ese agente Yáñez parece un buen hombre. Fingí no oírle. Sí, es un agente muy profesional. Mi padre sonrió levemente y no dijo nada más. Me apoyé en la ventanilla y miré el sol naciente. Mateo se enfrentaría a la justicia, la conspiración de Lara había sido desmantelada y la tecnología estaba a salvo. Debería ser un final perfecto. Pero, ¿por qué sentía un vacío en mi interior? Mi móvil vibró. Era un mensaje del agente Yáñez. Esta noche a las 8, en el lugar de siempre. Tengo algo importante que decirte. De acuerdo, respondí. Sabía, de alguna manera, que mi historia aún no había terminado. Epílogo. Por el olor a desinfectante fue lo primero que percibí al recuperar la conciencia. Abrí los ojos con dificultad y vi el techo blanco de una habitación de hospital. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. Tenía una vía intravenosa. Ha despertado, dijo una voz familiar. Giré la cabeza. El agente Yáñez estaba sentado junto a mi cama. Tenía el brazo izquierdo vendado y el rostro pálido, pero su mirada seguía siendo afilada. ¿Qué ha pasado? Mi voz sonaba extraña. Me ofreció un vaso de agua. Se desmayó en el almacén. El médico dice que fue por agotamiento y una conmoción cerebral leve. Estará bien en un par de días. Los recuerdos volvieron. El almacén, Mateo, mi padre casi recibiendo un disparo, me incorporé de golpe. Mi padre, tranquila. Me sujetó por el hombro. El señor Valdivia está bien. Descansa en la habitación de al lado. Respiré aliviada y entonces me fijé en la herida del agente. Su brazo, un rasguño de bala. No es nada, dijo, y su expresión se endureció. Señorita Serrano, tenemos que hablar. Sobre Mateo y Lara. Asentí. Me mostró la grabación del interrogatorio de Mateo. El hombre en la pantalla no tenía nada que ver con el ejecutivo seguro de sí mismo que fue. Sufría un brote psicótico agudo. ¿Y Lara? Ha escapado, continuó el agente. Detuvimos a los directivos del grupo Brooker en el aeropuerto, pero ella no estaba. Usó su secuestro como distracción. Su verdadero objetivo era su padre, para robarle los datos de la tecnología. Hubo un topo dentro del grupo Valdivia que le dio la información. ¿Quién? Marina Vidal. Quedé en shock. Era una agente doble. La red de mentiras era más profunda de lo que jamás imaginé.
Mateo está en un hospital psiquiátrico penitenciario. El tribunal ha dictaminado que no está en condiciones de ser juzgado, dijo, entregándome un informe. Y Lara tiene una orden de busca y captura internacional. La puerta se abrió y entró Lucas. Hermana, ¿estás bien? Corrió hacia mí, pero se detuvo al ver a la gente. Oh, ¿interrumpo? El agente se levantó para irse. Lucas me susurró. Ese tipo está colado por ti. Pasó toda la noche vigilándote. Ni siquiera se curó bien su propia herida. ¿Qué? Ayer en el almacén, uno de los mercenarios te iba a disparar. Él se interpuso. Mi corazón dio un vuelco. Su herida estaba en el brazo izquierdo, la posición perfecta para protegerme. La situación se complicó aún más. Mi padre, debido al estrés, necesitaba una operación de bypass urgente. Y descubrimos que el topo, Marina, seguía activa, intentando acceder a los historiales médicos de mi padre. Tuvimos que trasladarnos todos a una casa de seguridad. Durante el traslado sufrimos una emboscada. Mi padre sufrió un infarto en medio del tiroteo y, antes de perder el conocimiento, me dijo, Inés, la contraseña de la caja fuerte es mi cumpleaños. En la caja fuerte de mi padre, descubrí la verdad de hacía 30 años. El padre de Mateo había intentado vender la tecnología a Alemania, y Lara Montes era su hija ilegítima, buscando venganza. Lara inició una guerra mediática internacional, acusando a mi padre de asesinar al suyo y robar la tecnología. Tuvimos que ir a Alemania para limpiar su nombre. Antes de partir, visité a Mateo en el hospital. En un momento de lucidez, me dijo que Lara, cuando estaba bajo presión, solía ir a un casino en la ciudad balneario de Baden-Baden. En Alemania, la perseguimos. Encontramos el cuerpo de su cómplice, Marina Vidal, en un hotel de lujo. Lara volvió a escaparse, intentando huir en un yate desde Estrasburgo. En una persecución nocturna en el mar, finalmente la acorralamos. Durante la lucha, cayó por la borda y desapareció en las aguas oscuras. Recuperamos el archivo original de la tecnología que llevaba consigo. 3 meses después, Mateo fue condenado a 15 años de prisión. En el tribunal declaré que por mí misma lo perdonaba. Adquirí la división principal de InnovaCore y fundé Valdivia Tech. Un año después, la empresa salió a bolsa con éxito. En la fiesta de celebración, el agente Yáñez se arrodilló ante mí. Inés de Valdivia, ¿aceptaría pasar el resto de su vida con un humilde agente del CNI? Entre los aplausos de todos dije sí. El día de mi boda, mi padre me llevó al altar. Tu madre estaría muy orgullosa, me dijo. La vara de avellano que una vez me hirió ahora es solo una prueba en un archivo. Y mi futuro, como el lema de mi nueva empresa, Conexiones seguras para un futuro mejor, no ha hecho más que empezar. Interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.